Pasacalle. Pachamarca presente Convención 65. Ahí van pasando las personas mayores de 65 años de esta hermosa localidad. Vemos el atuendo también de la señorita. ¿A dónde representa? ¿A dónde representa? Texas Pachamarca. Ahí está Barrio Texas Pachamarca presente. Luego de esto se viene Barrio Rupa de Pachamarca. Y ahí viene bailando. Eso. Y aquí también ingresa con un letrero hermoso. Feliz tercer Festival de la Palta y Guarapo. ¿Dónde pertenece? ¿Qué son? Pachamarca, del mismo Pachamarca. Son ahí está, tiene presidencia Los Nogales. Ahora se presente. ¿Qué? Santa Rosa de Tara. Ahí presente, muy bonita la presentación de ellos, con todo el atuendo correspondiente. Ellos llevando también sus burros. Y ahora sí, van a hacer un nuevo recorrido. Podemos ver en esta parte, ingresa nuevamente la municipalidad. Invitamos a ustedes a compartir Corporación TCT y la Municipalidad Distrital de Pachamarca. Eso. Ingresan las autoridades respectivas de la gestión edil de la actualidad. Eso. Muy bien. Gracias a todas las autoridades que han hecho realce a esta hermosa participación por parte de la Municipalidad Distrital de Pachamarca. Las autoridades, invitados, asociaciones y delegaciones correspondientes que forman parte de este hermoso evento. También queremos agradecer a las instituciones como SENASA. Agradecemos también a la institución Caja Municipal Los Andes. Y entre otras muchas delegaciones que hoy día forman parte. Muchas gracias a ustedes. Pedimos apoyarnos compartiendo esta emisión. Estamos en vivo en Pachamarca, Churcampa. ST para ustedes. Presente. Ahí está Pachamarca presente. Ingresa ahora edición 65. Bien ahí con mis paisanos.
Plaza, en Barrio Texas, Pachamarca. Vamos, Katicita, desde la capital. Un abrazo para ti, para todos los compolanos que se encuentran en esta hermosa nación Perú y en el extranjero. Y ahí viene fumigando para eliminar todas las plagas y bacterias de los pastos. Feliz tercer Festival de la Palta, Pachamarca. A compartir. Ahí nomás quédate, un poquito, vamos a sacar. Agradecemos a nombre de todas las autoridades de la gestión EIL 2022-2026 de la Municipalidad Distrital de Pachamarca por la realce a esta hermosa actividad en este tercer Festival de la Palta. Y pasan. Y ahí llevando la palta. Eso. Quiero saludar a todos los que están compartiendo la transmisión. Muchas gracias. Felicidades. Productores de palta, San Antonio de Patallacta. Hace su ingreso la siguiente institución. Gracias a todos ustedes. Hoy festejamos el tercer Festival de la Palta. Estamos en el concurso de este pasacalle. A compartir, a compartir.
pachamarquino. Presente la institución Santa Rosa de Tara. De Santa Rosa de Tara. García Chico Real, estamos en Pachamarca. Saludos, Katy Risset. También para Yolanda Tello, felicidades, pueblo de Pachamarca. Y aquí los jurados se encuentran luego de haber visto esta hermosa pasacalle, ya a la espera de los resultados. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos con la riquísima, esto es Guarapo. Guarapo de Pachamarca. Ahí estamos, vamos a degustar. Gracias. Texas, Yaguarpuquio. Desde Texas, Yaguarpuquio. Sí, salud. Ahí estamos. Salud, salud. Muchas gracias, gracias. Riquísimo.
Bueno, señores presentes, con las disculpas del caso, obviamente, el tema de la energía, el día de hoy nos está jugando un mal impasse. Esperemos la sana comprensión por parte de cada uno de ustedes, quienes nos honran con su presencia. Vamos a tener enseguida el acto inaugural en lo que concierne el tercer Festival de la Palta y del Guarapo, en quien recae en la persona del señor alcalde, el economista Ever Quispe Bautista. Va a tener la dicha y el honor de poder dar por inaugurado este tercer Festival de la Palta y del Guarapo. Señor alcalde, previo antes quizás algunas palabras respectivas, porque ya después nos pasamos a lo que va a ser ya el tema de la ensalada y del guarapo del mejor bebedor. Ya, bueno, hermanos, nuevamente saludando a cada uno de ustedes, agradeciendo la visita de nuestros vecinos, de nuestras diferentes localidades que han venido hoy día. Realmente muy contento hoy día, ¿no? Prácticamente nuestro tercer Festival de la Palta, en el cual pues siempre nuestras autoridades, vecinos como de Paucarvama, muchas gracias hermano por visitarnos acá en nuestro distrito de Pachamarca. Hoy día pues vamos a inaugurar una resolución en el cual pues ya ha reconocido a nivel regional esta festividad, ¿no? Es una alegría para todos nuestros hermanos pachamarquinos, especialmente para nuestros productores, ¿no? Hoy día pues con mucho cariño nosotros, la población pachamarquina, hemos organizado para que puedan disfrutar todos. En ese sentido pues hermanos, tenemos todavía varias actividades en el cual pues hay que disfrutar, hay que participar. Muchas gracias a cada uno de ustedes hermanos, en el cual pues como acto protocolar vamos a romper nuestro champancito de acá para que nos vaya bien en estas festividades. Muchas gracias. Vamos a suplicar a uno de los productores de palta que pueda acompañarlo para que pueda hacer el rompimiento del champán al señor alcalde. La señora Catalina, por favor. Yo las palabras y el señor alcalde, y ahora se va a acercar un productor o una productora para que pueda acompañar y romper el champán para dar inicio a este festival, tercer festival de la Palta y del Guarapo. A su costadito del alcalde, señor Filder, por favor. La Miss Palta para este ladito. A ver, vamos a hacer el conteo respectivo, ¿ya? Vamos a romper a las 3. Cuando digo 3, chancamos. Un poquito más atrás a la niña. Ya, cuente. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso de aplausos! Y de esta forma damos inicio a este grandioso festival. ¡Vamos, caramelos a montón! Ahora sí, el señor alcalde viene regalando, obsequiando lo que son. Una vuelta. Y orquesta. Quienes han venido de los diferentes lugares a poder estar presentes. Aquí está, de misma forma. Las gracias a cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Señor alcalde, la orquesta. Sí, hay que dar vueltas. Una vueltita van a dar. Esa orquesta que no descansa, Y ahora a la máquina, vean esa puerta, chicos.
Texas, Pachamarca, presente en el tercer Festival de la Palta. A Texas. Gracias. Barrio Texas. Y así es la hermosa comparsa, el gran pasacalle que se tiene con todos los comuneros participantes de este. Ahí están los productores de Palta San Antonio de Patallacta. Saludos para TCT, ahí estamos, gracias. Desde Pachamarca, los amigos de San Antonio de Patallacta. Pachamarca, por Dios. A ver, vamos a cantar. Un beso para tus fans, un beso para tus fans. Ahí está. Hermoso. Beso para el alcalde, beso para el alcalde. Gracias a toda la población que se dio cita para estar hoy día acompañando en este hermoso evento. Algo que da realce a todos los comuneros, porque Pachamarca está presente. Claro, Ángel Pacheco, estas plantas son recontra orgánicas. Saludos para nuestro amigo de Andahuaylas, fiel seguidor de la página. Te invitamos a compartir estas hermosas costumbres.
Uy, se lo llevó. Se la llevó a nuestros hermanos de los Andes. También presente pues en este evento tercer festival de la Palta y de la Palta. Ahí está llevando la piel de serpiente. Famoso burrito llevando aquí plátano palto. Tráeme la chicha, la puca. Llegaron los abuelos con mi junta, con los tigres de seguridad. Le entramos a tomar de la fiesta del pasado. Llego a morir con el ¡Que baile la Miss! llego a morir con que pipas vayas Yo transmito, a ver, tú puedes agarrar este así está grabando igual que ¡La mamá de
este lado. Muchas gracias. Productores de... A ver, a la cuenta de 3, 2, vamos. Gracias. Alejito. ¿Cómo está, amigo? No hay, ve, hay que solucionar ese fluido, ve. ¿Dónde está, mano? Es que no están queriendo, a ver, esto es para entrevistar directamente. El bloquete del centro. Va primero la palta, segundo la cebolla, el tomatito y después va el queso y encima el choclito, ¿no? Gracias a Dios que todos se han puesto de acuerdo y todos los pobladores que acá como más son, que producen la palta, creo que se han organizado y cada poblador y cada que no han traído diferentes clases de palta. Eso, muy bonito, o sea, acá el ingrediente principal viene a ser la palta. Y todos son productos de aquí, ¿no es cierto? Porque sí. La palta, el choclo produce aquí, acá. la lechuga produce aquí. Así El que, tomate también produce acá, el queso igual, ¿no? Quizás no de los anexos que vienen, el quesito tan rico también y todo está producido acá, ¿no? Igual, ¿no? Nuevamente invito, ¿no? A toda la población, a todas las personas que visiten, ¿no? Nuestra población Chucampa, ¿no? Pero el paraíso escondido entre los Andes, ¿no? Qué bonito lugar, es una, ¿cómo te digo? Puedo decir, es un paraíso para nosotros. un clima muy hermoso, es Sí. en mi persona la primera vez que vengo aquí, la verdad el clima muy bonito, la gente bien carismática, tratable y unida sobre todo. Nos puede decir el plato que ustedes han preparado, esta ensalada, un aproximado de cuánto de ingrediente han necesitado, cuántos kilos de palta, y qué extensión más o menos tiene ahora la ensalada que han preparado. Mira, la población, cada proveedor de palta han dado 3 kilos de palta. Eso lo han dado ya una semana antes, lo han guardado para que quizás en el momento de madurarse la palta esté mejor, porque a veces otros traen después de eso, pero ya va ido. Sería más o menos, ¿cuántas tinas habrán sido de estas paltas? 2, 3 tinas de paltas habrá sido. 3 tinas grandes de palta. Sí. Ahorita la ensalada, un aproximado tendrá 10 por 1 metro, un aproximado de 10 metros cuadrados de ensalada, lo cual vamos a degustar luego de unos minutos. Así, agradecer más bien a todas las autoridades, al magisterio que se ha encargado de preparar esta ensalada. Muchas gracias, vamos a volver en unos minutos. Gracias, hasta luego. Ya, por aquí. Bueno. ¿Dónde está? Otra espátula. Allá está. Señor Eber, referente, buenas tardes. Queremos ya servir, ya está listo. Ajá, porque el año pasado... Queremos que nos den ustedes una orden. Muy buenas tardes, continuamos con esta transmisión en vivo. Volvemos desde la capital de nuestro distrito de Pachamarca, el día de hoy pues por el tercer festival de la palta y guarapo. Aquí tenemos ya nuestros productores de palta y guarapo que ya están exponiendo, ¿no? En estos momentos. A ver, vamos a hacer la entrevista a uno de nuestros participantes. Mamita, buenas tardes. ¿De qué lugar usted está? De aquí a Pachamarca. Ay. Mismo Pachamarca. Mamita, ¿es la primera vez que está participando aquí? ¿Usted o está ya desde año pasado? ¿Ha estado concursando ya aquí? Yo recién Cristóbal Palta, Recién este año. Ahí estamos viendo ahí los productos que usted está ofreciendo. ¿Qué cosas son? Si nos pudiese mostrar, por favor. ¿Qué detalles? A ver qué. Ahí está. Ahí está la parejita de bebés ahí, paltas.
La palta más grande, ¿no? Ah, mamapalta y grande. huevopalta. La mamapalta y papapalta. Ahí Papapalta. está, nos menciona la mamita. Ahí estamos viendo mamapalta y papapalta, ¿no? Papapalta. Ahí están. Una fotito, a ver. Levante estito, mami, a ver, para la foto. Levante para la foto. Usted, así levante. Muestra, ahí toma. Ahí está. Ahí toma la foto. Ahí está, a ver la fotito. Ahí está. Excelente, gracias. ¿A qué barrio está representando? Mi barrio es Tunaspata. Tunaspata, barrio Tunaspata. Muchas gracias, gracias. Aquí Representando en esta exposición de la palta. Aquí continuamos. Continuamos con el siguiente expositor. Buenas tardes, mamita. Mamita, buenas tardes. ¿De qué lugar nos representas? Ahí es. Les has hecho su ropa. Les has hecho su ropa, sus guaguas paltas, ¿no? A ver, una fotito, levante su paltita. Ahí está la palta más grande, ¿no? Ahí está. Miramos, Que han elaborado pues sus gorritas. A ver. Ahí. A ver, para la foto. A ver, mira acá, 1, 2, 3. Gracias, mamita, gracias. Listo, gracias, mamita, gracias. Avanzamos entonces para el siguiente concursante. Buenas tardes, mamita. ¿Cuál es su nombre? Brígida Bendezú. ¿A dónde está representando usted? ¿Qué barrio aquí? Para Texas, ¿no? A Texas. Ahí está. Muchas gracias. ¿Usted qué cosas nos ha traído para hoy día? A ver, para... Full palta. Full palta. ¿Ya se llevaron, ya lo pesaron, ya la palta más grande, mamita? Sí, ya está, ya se llevó la palta ganador, no sé si... Ahí está. Muy bien, mamita, muchas gracias. Vamos a seguir pasando. Una fotito, por favor. A ver, mamita, levante usted su canastita, por favor. Ajá, su canastita levante ya para la foto de recuerdo. A ver. Gracias, mamita, muchas gracias. Gracias. Aquí también están otras paltas, ¿ve? Estas sí están grandes. También trajeron con todas sus ramas. Bonita la presentación de los concursantes. Vamos avanzando en esta ocasión y vamos llegando al siguiente concursante. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre de usted? Moisés Cisneros Hidalgo. El señor Moisés. ¿A qué lugar está representando usted? Pachamarca. Pachamarca, barrio. Pachamarca Mismo Pachamarca, barrio Pachamarca. ¿Qué es lo que ha traído para hoy día? A ver si nos muestra. Haz Fuerte natural de Pachamarca. Ahí está la palta Haz y Fuerte de Orgánico. Pachamarca, ¿no? Palta orgánico. Palta orgánica. Si nos pudiese comentar a cuánto tiempo de haber sembrado comienzan a producir sus paltas. Hemos sembrado 3 años, estamos cosechando de 3 años. A los 3 años. Es un sacrificio que se hace y se espera bastante tiempo, pero ya luego de eso la cosecha es continua, ¿verdad? Sí, continúa. Ahí estamos, qué bueno. Si pudiese levantar, por favor, mostrar su agenda para tener la foto de recuerdo. Ahí está, una foto de recuerdo. A ver, viendo la cámara, por favor. Mire a la cámara, eso. Ya. Gracias. A continuación, seguimos avanzando al siguiente concursante. Buenas tardes, mamita. ¿Cuál es su nombre de usted, mamita? Marcelina Luján Peceros. Marcelina Luján Peceros. Luján Peceras. ¿Usted a qué barrio está representando? Barrio Rupac. Rupac. Ahí están los amigos de Rupac. ¿Qué es lo que nos ha traído para hoy día? He traído el patrón negra. Desde su pepa se almaciga. Ah, eso es. Ya está grandecitos.
Se injerta como quieras, con has o con fuerte. Ah, eso es el secreto para tener buenas paltas. ¿Qué variedad es esta, mamita? ¿Qué variedad es la Este es el patrón. El patrón, patrón, y con eso se hace el injerto recién para estas de aquí, ¿no? Sí, se injerta con fuerte y has. Ahí está, mamita. ¿Qué tiempo ya usted está sembrando, mamita? 4, 5 años. 5 años, ya. ¿Qué extensión más o menos tiene de paltas? ¿Como cuántas plantas tiene? Habrá pues media hectárea. Media hectárea, muy bueno y representa a Pachamarca. Muchísimas gracias, mamita. Una foto de recuerdo, si pudiese ahí levantar ahí sus ramitas para que le tomen foto. Ahí está. A ver, sonríe. A ver, 1, 2, 3. Ya, gracias mamita, gracias. Gracias. Avanzamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cuál es su nombre completo de usted? Mi nombre es Durán Cárdenas Zaira Leocadia. Zaira. ¿Usted está representando a qué localidad? Estoy representando a Yuragrajay. Yuragrajay. Qué lindo. ¿Y qué es lo que nos ha traído para hoy día? A ver si nos pudiese mostrar, por Yo favor. traje en la variedad que es la Hass. Ahí está. Correctísimo. Ahí está la Y tengo la fuerte, que son Fuerte. extras. Fuerte. ¿En qué se diferencia, si nos pudiese mencionar? por favor. ¿De la extra? Ajá, entre esta Ahí, y la fuerte. la Hass acá lo cultivamos para lo que es exportación. Todo Exportación. lo que es exportación. Ya. Y acá también se exporta, pero tiene que tener la materia seca más baja. Pero si ya tiene una materia seca más alta, es solo para lo que es nacional. Ah, ya ustedes llegan a exportar. Qué lindo. ¿Usted ya presentó ya su palta? La palta más grande. La palta más grande sí, voy a participar en la palta más Ahí está, a ver si nos pudiese mostrar. Pero esta es común. Ah, la palta común. Ahí está. Qué lindo. A ver, por favor, ahí si nos muestra una foto para el recuerdo. A ver, por favor. A ver, quítamos ahí. Ya, 1, 2, 3, mirando la cámara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos por aquí. Papá, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son sus nombres? Simeón Landeo. Simeón. Mincho. El señor Simeón, buenas tardes. ¿De usted, caballero? Detrás de García. Señor García, Zacarías García, ¿no? Buenas tardes. ¿Ustedes de qué localidad están viniendo, papá? Pachamarca. Pachamarca mismo también. Ya, a ver, ¿qué cosas nos han traído para hoy día? Este es fuerte. Falta fuerte. Sí, pero su padre de todas las faltas es este. El negrito, ¿no? Ese es el padre. Ah, y es el patrón, ¿no? De ahí recién se hace, dicen, el injerto, ¿no? Ahí está bonito. Y este es Hass para exportación, más que nada utilizan. Hass, ahí está bonito ahí la producción. Está bonito de ahí. ¿Y de usted, papá? Esto. Gas y verde. Hass y fuerte también ahí está. Ahí está, muy bonito. De acá para los dos varones, a ver, vamos a hacer un ratito. Una fotito. A ver, levantando, papá. Agarra, tú también. Para la foto. A ver, 2, 3. Ahí está. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Y avanzamos por aquí. Estamos con las mamitas. A ellas también están. Mamita, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Leocadia de la Cruz Cárdenas. Leocadia. ¿Y usted, mamita? Anita Bendezú. Anita Bendezú. ¿Usted, mamita? ¿Su nombre? Ahí está la mamita también. ¿Usted a dónde está representando? ¿Pachamarca mismo, mamita? Mismo Pachamarca. ¿Usted? Texas. Texas, ahí está. ¿Qué cosas nos han traído, mamita, hoy día? Fuerte y gas. Fuerte y gas. Partita común. Palta común viene a ser esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Para que vean, Antigua es. es la palta de color negrita, ¿verdad? Eso es lo que lo identifica usted. Y aquí han traído también su palta grande, ¿no? Sí, acá está. Ahí está la palta más Fuerte, ¿En qué se diferencia este fuerte con Hass, mamita? ¿Cómo lo reconocemos nosotros? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cuál es más rico? Este. Esto no es. Poco menos de esto. Más caita, más rico. Fuerte, más rico entonces. Fuerte. Ahí está. Ahí está, abajo también han traído bastante. Cuando se madura para comer rapidito, más estos aguanta. Cuando maduran 2, 3 días aguanta.
Muy bien, acá. El Hass entonces rápido se malogra. Fuerte, más bien rápido se malogra cuando madura. Ajá. Y el otro sí duro. Ahí estamos. Muchas gracias, mamita. A ver si pueden levantar su paltita para la foto para que les tome. Ajá. Usted también, mamita. Venga, sacar una parte. Tómale. Sacar la producción. A ver, a la cuenta de 3, 2, vamos. Ahí está. Ya. Gracias, mamita. Gracias. Aquí estamos con la otra mamita. Mamita, buenas tardes. ¿Qué cosas has traído hoy día, mamita, para la feria? Palta, qué rico. ¿Qué más? Queso, mote. Granadilla. Ahí estamos también con el ajicito, la palta. ¿Y esto? Puro. Ahí está riquísimo. Tumbe, ¿no? Ahí está la granadilla. Riquísimo. ¿Y esto todo? Puro, ¿no? Ahí está riquísimo. ¿Cómo se llama esto, mamita? Palta, ensalada de palta con su quesito, con su habas. Ahí está el rico choclo con su respectivo queso, ¿ah? Ahí está el hapchi también. Su hapchi, ahí está. Riquísimo. Las habas, ¿no? El famoso Cusco. Vamos a probar, mamita. A ver, invítame un hito al contenedorcito, ¿ya? Gracias. Vamos a degustar. Ahí está. Ahorita, primero esto. Ahora, quesito. Riquísimo el queso. Ya, ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. A ver, vamos a ver. Viene a degustar por aquí el plato típico. Ahí está riquísimo. Ahí está la rica paltita, ¿no? Degustando. Estamos degustando lo que es el habas, la palta y el quesito. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? A ver, coméntanos. Está muy delicioso. Delicioso. Esto delicioso, la rica ensalada de palta. La ensalada de palta, así que a ustedes los invitamos a conocer esta hermosa costumbre, tradición que se tiene aquí en Pachamarca. Hoy día estamos festejando el tercer festival de la palta y el guarapo. Estos próximos años esperamos tener mayor concurrencia y hacemos llegar a ustedes este hermoso video para que lleven de conocimiento para ustedes que en la sierra de aquí en Pachamarca se siembra orgánicamente la palta y también estos demás productos. Muchas gracias, vamos a estar continuando a ver con la tradición. Gracias, mamita. Mamita, ¿tú vas a levantar ya, mamita? Estito, levanta para que te tome foto. Ayúdale, levanta, mamita. Ajá. Ahí está. Para la foto. Mira, para foto, mamita, para recuerdo, ahí está. Haz ver. Mirando para acá. 1, 2, 3. Eso. Gracias, mamita, muchas gracias. Ahí estamos. Muchas gracias, mamita, gracias. Vamos avanzando a este lado. A este lado también. Perdón. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre de usted? Jefferson Muñoz Barros. ¿Usted a dónde está representando? ¿Persona natural? Barrio de Texas. Barrio Texas. Excelente. Y a ver si nos pudiese detallar qué es lo que ha venido a ofrecer hoy día. Yo he sacado soy productor hace 8 años ya. Ya produzco, me especializo más en la palta, que es la palta Hass, que es la palta que está acá, por acá, ¿ves? Es la variedad más valorizada por esta zona, como que necesitamos para la exportación, ¿no? Y también tengo la palta fuerte, que muy poco produzco, más me dedico a la Hass. Si nos pudiese mencionar, ¿cuál es el que más se aclimata, por decir, a la zona frío? ¿El Hass o el fuerte? El Hass. El Hass llega a 1800 sobre el nivel del mar. A 1800 metros sobre el nivel del mar, a esa altitud es lo que llega a producir, ¿no? Sí. Si nos pudiese detallar, porque hace rato hicimos la pregunta también, ¿en qué se diferencia o cómo reconoces la palta Hass con la fuerte? Ya, uno es en la forma que ya, si acá podemos ver, este es más liso,
Eso es el Ese liso. es el fuerte. El liso es el fuerte. Y este es el has, que es un poco que como que tiene Más manchitas, un poco que Más áspero, algo así, ¿no? áspero, ¿no? Entonces es una forma, otro es en las hojas. Por acá no tengo las hojas para poder la diferencia. Ya, Y eso se diferencia. Esas son entonces las formas de... Por el tamaño, ¿no? La forma de la palta, ¿no? Acá como ves es más alargada. El fuerte es más alargada y el otro es un poco más ovalado, ¿no? Ovalado. Interesante, muchas gracias por esos detalles. Esperemos que gane. ¿Usted ya mostró ya su palta más grande? Sí, ya está. Ya está entre los primeros hasta el momento. Listo, caballero. Levante su palta, por favor, para la foto del recuerdo. A ver, 1, 2, 3. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos avanzando por este lado. Aquí también nos están mostrando, por decir, las ramas de lo que son las plantas de palta. Pensión 65. Ahorita nuestros patitos. Buenas tardes, papás. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, papá? Damaso Castilla Ñave. Damaso Castilla. ¿De usted, caballero? Escobar, Ceneros, Preso Toma. Ya estamos. Julia de la Cruz. Escobar. Ustedes están representando a Pensión 65. Ahí está, papá. Ustedes han traído su palta, ¿no? Sí. Palta, ya han venido a calificar. Para la fotito del recuerdo, a ver, a cada uno agarre su palta. A ver, hermanitas, agarren su palta. Agarren y levanten su paltita para la foto del recuerdo. 1, 2, 3. Ellos son Pensión 65. Buenas tardes, en esta ocasión nos estamos encontrando en este tercer Festival de la Palta y Guarapo, y en esta ocasión está delante de nosotros el señor alcalde, quien se va a dirigir con algunas palabras porque en este momento tenemos algo súper importante. Ya, muchas gracias, igual saludando a todos los que nos ven a través de sus plataformas. Hermanos, hoy día nos encontramos en la ensalada más grande de nuestra región, lo cual pues vamos a disfrutar a toda la población, nuestros visitantes, lo cual pues invito a toda la población que pueda degustar. Este es nuestro producto bandera de nuestro distrito de Pachamarca, lo cual está delicioso, acá como lo pueden ver. Es una delicia que gracias a las maestras se han preparado el día, ¿no? Y vamos a comenzar a degustar nuestros platos. Por favor, ahí está. Un ratito. Usted tuviese cortado el cuchillo. Comenzamos con una fotito ahí para mostrarnos. Esa es el producto. Muchas gracias. Esta es entonces, ya se dio inicio a la corte de esta grandiosa ensalada más grande del mundo. Ahí estamos, muchas gracias. Una fotita los dos, ahí. Una foto los dos, ahí estamos. Eso. Muchas gracias. Ahora sí, a continuar distribuir. De esta manera pues se está iniciando a degustar la ensalada de palta más grande del Perú. Preparado pues de las ahí están nuestros hermanos.
Mientras van haciendo la distribución, vamos a continuar nosotros con la parte de visita a todos los participantes. Ahora sí, retornamos a esta parte de ustedes. Ahí estamos con la mamita también. Mamita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, mamita? Liubina. ¿Usted a qué barrio está representando? A Texas. Ahí está. Pachamarca. Ahí está, mamita, deguste de la ensalada hecho a base de palta. ¿Y qué nos has traído, mamita? Palta fuerte. Palta fuerte, ¿no? Ahí está bonito, como bien han visto ya las características. Nos han estado detallando ya los anteriores participantes. Vamos a pasar con la foto correspondiente. A ver, mamita, usted agarre. Agárrame. Para la foto, ahí asiento, ver. Aquí. A ver, 1, 2, 3. Ahí está. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Avanzamos por este lado. Buenas tardes, mamita. ¿Cuál es su nombre? Paulina. Paulina. ¿Y de usted, caballero? ¿Su nombre? Anastasio. Ahí está el caballero. ¿Ustedes están representando a quién? ¿A dónde están representando? ¿Qué barrio? Pachamarca mismo. Santa Cruz Pampa. Santa Cruz de Pampa. Cruz de Pampa, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué han traído, mamita, desde ahí? Palta, ¿qué variedad? Fuerte, negra. Fuerte. Palta. ¿Y esta de acá? Granadilla. Ahí está. Muy bonita la presentación. A ver, una foto correspondiente. Levanten su palta. Usted, caballero, levante esto. Levante, ajá. Su granadilla, usted levante, y el otro su palta para la foto correspondiente. A ver, a la cuenta de 3, 2, vamos. Ya, gracias. A ver, por aquí, papá, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, papá? Crisóstomo Vila. El señor Crisóstomo Vila. ¿Usted a dónde está representando? ¿A dónde está representado, papá? ¿Qué barrio? Acá de Santa Cruz Pampa. Pachamarca, Santa Cruz Pampa. Pachamarca, Santa Cruz Pampa, ¿no? ¿Qué cosa nos ha llegado a traer hoy día? Ahí está esa delicia, ¿ve? Como dicen, mata, ¿no? Mata. Ahí está la parte. Jas no he traído. Puro fuerte, ¿no? Los demás no he traído. Ahí está bonito. A ver, mamita, levante. Este es el patrón. Esa es la palta patrón, ¿no? Acá está. Ahí está la palta. Ahí está. Así tómale foto. A ver, una fotito para recuerdo. Usted también, caballero, agarre una palta para... Una paltita y toma. Eso, ¿eh? Ahora sí, miren a la cámara para la foto. A ver, 1, 2, 3. Muchas gracias. Avanzamos, continuamos más con Pensión 65. Buenas tardes, mamita. ¿Cuál es su nombre? Francisca Durán Barros. Francisca Durán, usted está representando a Pensión 65, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa nos ha traído hoy día, mamita? Bueno, hemos traído los dos. ¿Esto qué es? Granadilla. Granadilla, muy bien. ¿Qué más has traído? Aquí hay palta. Palta Hass. Ajá. Hass, ahí tenemos. Ay, caray, nos han ganado ya. Y aquí, Es la palta criolla. Ahí está, esto es la criolla. Grandazo. Palta fuerte. Y aquí hay algo bonito que han hecho ustedes, ¿no? ¿Quién ha tejido, mamita? Ahí está, bonito detalle que ha hecho, ¿no? Aquí también he tenido tejido. A ver, muestran. Ahí están los materiales para el tejido. Ahí está. Una bonita. Bonito tejido, ahí está. Una bonita chompa nos muestra. Ahí está. ¿Qué estás tejiendo, mamá? ¿Qué es? Medias. Medias. Ajá, también hago. Puchka. Ahí está la manita. Ahí está bonito. Ahí está. A ver, así, mamita, así quédese. Con eso vamos a tomarte una foto ahí para el recuerdo, ¿ya? Usted también, papá, agarre una palta para la foto. Ya, con su canasta. Ahí sí te apega, mamita. Apéguense. Ahí está. Ahí sí te entra, mamá. Entra, que sí, de los tres ya para que salgan. Ya, miren a la cámara. Eso. La cuenta de 3.
Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Continuamos avanzando en esta parte más. Tenemos más presentaciones. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Braulio Tello Bendecido. Braulio, el señor Braulio. ¿Y usted, mamita? Fortunata. La señora Fortunata. ¿Ustedes a dónde están representando? ¿A quién están representando? Al barrio Texas. Barrio Texas. De Pachamarca, ¿no? Si nos comenta, a ver, ¿qué cosa nos han traído para hoy día? Bueno, en esta oportunidad he traído para exponer palta fuerte y palta gas. Palta fuerte y palta gas. ¿Cuál es fuerte y cuál es gas, papá? Este es fuerte. Estos son lisos que son fuerte y este es gas. Los más lisos son palta fuerte, ¿no? Sí. Palta gas y este es palta gas. Más carachosito, granulado. El carachoso. Más agradable, según Ay, no. ¿Cuántas plantas más o menos tienen ustedes sembrado, caballero? Tengo 100 plantas. 100 plantas, qué bueno. ¿Y a cuánto tiempo, mamita, da el producto después de haber sembrado? De 2 años y medio dando poco a poco, a 4 ya es plena nada más. Ay, a partir de 2 años y medio, ¿no? Si pudiesen alzar su paltita, por favor, para la foto de recuerdo. Ahí está, muy bien. Muy bien, ¿usted también, caballero? Gracias, mi vecina. Lleven su paltita, nadie se va sin paltita. Muchas gracias, mamita. Gracias. Gracias, caballero. Muchas gracias. Una estadía al gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, mamita. Gracias, mamita. Gracias. Continuamos con la siguiente exposición. Buenas tardes, mamita. ¿Cuál es su nombre, mamita? Mariluz Alqui Contreras. Mariluz, ¿usted a quién está representando? Pachamarca, Distrito de Pachamarca. Coméntenos qué es lo que ha traído para hoy día. Hoy día he traído palta fuerte. Palta fuerte. Y granadillita. Y granadilla. Son productos que aquí se siembran y son totalmente orgánicos, ¿no es cierto? Orgánico, natural. ¿Y ya se llevaron ya su muestra de la palta más grande? Sí, ya se llevaron, ¿no? Sí. Aquí también, usted también, ¿no, mamita? ¿Trajo su palta? Sí. ¿Qué variedad, mamita? Fuerte. Levanten su paltita, a ver, para la foto del recuerdo, por favor. A ver, levanten. Listo, gracias. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Agilberto Muñoz Barros. ¿Y qué tal caballero, si nos pudiese mostrar, primero, hablarnos a quién está representando, o sea, qué entidad, barrio, asociación, y qué es lo que está ofreciendo? Representa al barrio de Texas, venimos de acá del barrio de Texas, Pachamarca. Mi nombre es Agilberto Muñoz Barros. Venimos con lo que es derivado de la palta. Le estamos dando un valor agregado a la palta en fresco que lo transformamos lo que es en aceite. Aceite extra virgen, primera prensa, 100% natural orgánico. Es un producto muy bueno para la medicinal, también para la cocina. Medicinal te ayuda un buenazo en tema del colesterol, la presión alta. Lo puedes consumir en tus ensaladas, lo puedes consumir en frituras. Es de excelente calidad. Tenemos en presentación de 1 litro, tenemos presentación de 250 también. También estamos con los rubro estético. Estos son igual aceite de palta con lavanda para uso de la piel, para que te hidrata, te nutra. La palta tiene bastante vitamina E, ayuda a nutrir la piel. Tenemos para el cabello también, que ayuda a crecer. Tenemos estos 2 productos estéticos y también tenemos lo que es aquí, lo que es la harina de la pepa de palta. Ya es bastante medicinal, muy bueno para el tema de infecciones, antiinflamatorio, tiene bastante calcio, lo puedes consumir también como un suplemento. Así estamos sacando todo lo que son de paltas orgánicas, también producimos paltas. Estos son nuestros productos que estamos trabajando. Excelente los productos que usted está mostrando. Si nos pudiese detallar, por ejemplo, el aceite de palta, lo están produciendo aquí mismo, tienen un envasador, hay con alguien que está en convenio, es artesanalmente o ya lo están comenzando a industrializar. A ver si nos detalla, por favor. Sí, nosotros lo estamos elaborando aquí de manera entre artesanal y semi-industrial, ¿no? Entonces,
Tenemos aquí en Texas, nuestra planta, tenemos registro sanitario. Ya comercializamos, ya comercializamos a nivel nacional para Huancalima. Sí, todavía pronto, todavía para exportación no, todavía digamos falta más capacidad de planta. Todo lo elaboramos aquí, entre artesanal y en algunos ya de un proceso ya semi, ¿no? Semi-industrial. Si nos pudiese mencionar, por decir, los costos, el aceite que está ofreciendo ese ahí, por ejemplo. En lo que es en este de 250 le está costando 25 soles, 250. Tenemos de litro, le está costando este de litro a 70 soles. Y los otros tenemos los pequeños que está a 20 soles, los estéticos, cualquiera de los dos pequeños a 20, y la harina le está costando a 10 soles. Excelente, caballero. Muy bonitos los productos. ¿Es la primera vez que usted está participando en este concurso o ya? Ya voy a la segunda vez. La segunda vez que estamos participando aquí en esta feria, en este festival de la palta de aquí de nuestro distrito. Felicitarle a nombre de las autoridades encargadas de la municipalidad distrital, felicitarle por el trabajo arduo que ustedes vienen haciendo y llevando, ¿no? Revalorando este producto que aquí se genera, ¿no es cierto? La palta es lo esencial en este lugar. Entonces felicitarle y a la vez invitarle a que año tras año nos apoye divulgando las variedades que se puede generar a partir de la palta. Sí, muchísimas gracias. Tal vez, o sea, para los que nos están viendo, a alguien que le interese, porque también estamos en vivo y en directo, haga también, como dicen, su cherry. ¿No puede hablar en nombre de la marca y con qué número se pueden estar contactando si alguien gusta de esos productos? Sí, somos de la marca de campo, somos aquí de Pachamarca, del barrio de Texas. Es un producto de excelente calidad. Nos puede encontrar también en las redes sociales como Productos Orgánicos Eco de Campo. Y también los números nos puede llamar al 997-72-6665. Nuestra planta, como ya les decimos, estamos en barrio Texas. Pedidos, hacemos envíos a nivel nacional. Vamos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Gracie. 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 Gracie, mucho gusto. ¿De usted? Lisbeth. ¿Usted? Daisy. ¿Y ustedes a qué entidad están representando? Al Colegio José María Arguedas. Colegio José María Arguedas, pero ¿qué grado o sección? Quinto grado. Quinto grado. Y a ver, coméntenos con quién iniciamos. A ver, ¿qué cosa es lo que han traído hoy día para ofrecer a esta feria? Hemos traído queque de palta. Qué riquísimo. Queque de palta, a ver si nos detallan cómo lo han preparado, qué es más o menos lo que han hecho. Mi compañera les va a detallar con el procedimiento. Un recipiente le ponemos 4 huevos y medio kilo de azúcar. Después, en otro recipiente la palta lo pelamos, lo machacamos con medio limón de limón. Después disolvemos todo, la harina, todo. Lo movemos bien. Después en un molde echamos mantequilla y harina. Lo metemos en el horno por 40 minutos. Después de adorno le echamos azúcar y papa. Ahí está, se ve bien rico. ¿Qué es lo que más han traído? ¿Algo? Por aquí algo para mostrar. ¿Qué están ocultando al público? A ver, que nos a ver, señorita, a ver, explícanos por favor qué es lo que has traído y a base de qué y cómo se prepara. La crema de palta es a base de el ajos, el culantro, la cebolla, dorarlo en un sartén, después ponerlo en una licuadora para poder licuarlo y echarle la palta y licuarlo, nada más. Excelente. Se ve riquísimo la ensalada también que ustedes han preparado. Muchas gracias. ¿Hay algo más que nos hemos olvidado? ¿Algún detalle? O a ver, ya pueden promocionar ustedes o hablar, a ver, ¿por qué una persona puede venir aquí a consumir esto? Allá una persona puede venir a consumir acá porque es de la chacra
A la olla. Es un producto 100% orgánico, Sí, ¿verdad? 100% orgánico. 100% orgánico, y qué bueno, felicitarles a ustedes como estudiantes que estén revalorando este tipo de productos y le den un valor agregado. Muchas gracias a ustedes, a nombre de la institución José María Arguedas, ahí les están ustedes presentes, y a nombre de también de la parte de la municipalidad, del señor alcalde y su directiva, también quedamos agradecidos porque ustedes están formando parte de este evento. Por favor, si nos muestran, cojan sus productos para una foto de recuerdo. El otro, tu ensalada, ahí levanta, coge tu ensalada. Ajá, muy bien. El otro, la crema, ajá, muy bien. 2, 3. Gracias, gracias. Gracias. A continuación avanzamos por aquí. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es el profesor Carlos Valencia Sosa, de la institución educativa José María Arguedas. Buenas tardes, profesor Carlos. Justamente ya me ganó ahí con la respuesta a qué institución representada. Dice, ¿usted está con qué grado? ¿Inicial, primaria, secundaria? Secundaria, primer grado. Secundaria, primer grado. Y por favor, ahí está con todos sus integrantes, ¿no? Ahí ya están vestidos los estudiantes. Y por favor, a ver si nos pudiese detallar qué es lo que ha venido a ofrecer en esta tercera Feria de la Palta. Ya, el día de hoy hemos ofrecido lo que es el helado de palta, pero ha tenido gran demanda y se ha terminado. Ah, caray. ¿Ya? Llegamos. Ahí está el... Ajá, hicieron el helado de palta. Helado de palta, ¿qué más? A ver... Y luego tenemos acá el salchipapa de palta. Salchipapa de palta, en la cual tenemos la palta, la papita y su choclito, y le agregamos al gusto la mayonesa. Luego tenemos lo que es el pastelito de palta que está acá. Este es un pastelito de palta casero para familiar, natural, no tiene nada de aceite, no tiene nada de grasa, natural nada. Si nos pudiese detallar cómo está preparado, por favor. El pastelito de palta hemos preparado primeramente con la higiene correspondiente, con el lavado de manos, y luego hemos lavado la papita para sancocharlo. Una vez que lo hemos sancochado la papita, lo hemos aplastado manualmente, y después hemos hecho primero una capa, y encima ya hemos echado ya lo que es el relleno, lo que consta es relleno de cebolla picada, su choclito y su palta. Una vez que hemos echado eso, encima le hemos echado otra capa de papita también aplastadita. Y hemos trabajado con un tipo de una papa, lo que es la papa de yungay. Papa yungay, sí. También es producto de esta zona, ¿verdad? Arriba de la zona. Qué bueno, profesor Carlos. Choclito también es de acá de la zona, y palta también de acá de la zona. La marca acá lo tenemos, ¿no? La Forte y también la Haas, los dos, ¿no? Bueno, profesor Carlos, qué linda iniciativa que usted lo ha hecho, y sobre todo inculcando a revalorar esta, se podría decir, esta tradición, y usar los productos que crecen aquí, ¿no es cierto? A todos los estudiantes. Saludable también, porque ya vemos que hoy en día hay mucha comida chatarra, y entonces esto es algo saludable para que sin nada de aceite. Nada de grasa saturada. Eso es lo bonito. Natural. Muchas gracias. Por favor, una foto para el recuerdo. Cojan sus productos, muestren, y una foto va a quedar recuerdo gracias a los estudiantes del primer grado A de la institución José María Arguedas. Ahí podemos ver también lo que ha sido el helado de palta. A ver, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Gracias, gracias. Continuamos con la siguiente exposición. Acá nos menciona helados de palta. Pero para que tú veas en ganancia, sí, pero ahorita me estoy sacando con el precio de la palta. Ahorita, como le digo, 3 soles en kilo, ya 6 soles en 2 kilos. Por eso me estoy sacando ya la vuelta con 30 soles de inversión. Sí, lo recomiendo. Sí nos recomiendan para la venta de helado. Mira, lo que quiero preguntarte en relación a la variedad de palta, ¿con qué variedad mayormente?
Buenas tardes, mamita. ¿Cuál es su nombre, mamita? Mi Silvia. Mi Silvia. ¿Usted a qué barrio está representando? Yo estoy representando Chinchihuasi. Ah, qué lindo, Chinchihuasi presente. Mamita, si nos pudiese mostrar qué es lo que ha traído para hoy día. Esto de palta, pequeños con salsa. Platillos a base de palta. ¿Me puede mencionar de qué platillo es este platillo? Preparado. A base de fideos con crema de palta, ¿no? Sí, palta. Su carnecito. Su ensalada. De palta. Es parte, es palta. Y aquí también al pequeño lo ha echado dentro de la palta, ¿no? Sí. Ahí está esta cremita. Este es su crema para que comes. ¿Le gusta con la crema con guantán? Ahí está. Esta cremita, ¿qué cosas lo ha echado ahí, mamita? A ver, coméntanos, ¿cómo has hecho esta crema? Esta crema he hecho palta, le he hecho aplastar así, cebollitas, su tomate, su limón, su sal. Ahí está, la receta de la mamita ahí. Entonces los invitamos a conocer Pachamarca, los invitamos a conocer Chinchihuasi, esta hermosa tierra que produce la palta orgánica. Muchas gracias, mamita, por su tiempo. Una fotito, levante su platito. Ajá, ahí está, muy bien. A ver, viendo la cámara, 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Pasamos aquí, a ver. Ahí está, productores de palta de San Antonio de Patallacta, Parco Panta. Parco Panta. Buenas tardes, mamita. ¿Cuál es su nombre? Azorza Peñalosa Primitiva. Azorza Primitiva. ¿Y usted, caballero? Menéndez Tello, Abraham. Menéndez Tello. Ustedes a ver si nos comentan qué es los productos que han traído para aquí para ofrecer en esta feria. Por ejemplo, hemos traído esta palta de fuerte y has. Son dos variedades. Fuerte y has, ¿qué más? Ahí está, hemos traído la chirimoya. Chirimoya también produce allí. Sí, todo. Son grandotes todavía. Ahí está lucma también. Limón también. Limón y jugoso. Sí. Todos estos productos son orgánicos, 100% orgánicos, naturales. Nada químicos. Eso es. Más bien, a ver, levanten su producto para una foto, a ver, de recuerdo. Ahícito. Ya. Muy bien. Vamos, 1, 2, 3. Gracias. Buenas tardes, señorita. Señorita, ¿cuál es su nombre? María Soto. María Soto. ¿Usted a qué entidad está representando? ¿A qué barrio, grupo, pueblo? De Andabamba. Andabamba presente. A ver, que nos muestre qué es lo que ha traído. Yo ensalada de palta y picante de quinoa. Mayonesa de palta. Ah, qué rico. A ver si nos pudiese detallarle el secreto, a ver, de esta ensalada, a base, ¿cómo lo ha preparado eso? He preparado aquí con su lechuga, espinaca, cebollita, pipina, paltita. Ahí está, entonces echas lechuga. Ajá, espinaca. Espinaca, ¿qué más? Lechuga. Y su cebollita. Cebollita a gusto y su palta, ¿no? Ajá. Sobre todo la palta, ¿no? Sobre la palta. Y a ver, la mayonesa, ¿cómo lo hizo? La mayonesa prepara un palta y queso, su huevo y un poquito de aceite de oliva y su cominita. Y eso lo licuó, ¿no? Ajá, licuando ya para que esté dulce, ¿no? Está, qué rico. A ver, por favor, levante sus platitos para una foto. Lánzala, ahí está. Gracias. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre de usted? Mi nombre es Marly Muñoz Ujá, soy de acá del distrito de Pachamarca y en esta oportunidad participando acá en lo que es derivados de palta, me presento pues con el helado artesanal de palta, ¿no? ¿Usted está presentándose como persona natural o está a un barrio representando a un...? Somos del barrio de Rupac. Y estamos sacando los derivados de nuestra hermosa palta, ¿no? Ahí está, en este caso, nuestra palta fuerte. Ahí está, qué rico. Entonces, este helado ha sido elaborado también con nuestra palta fuerte, con nuestra leche de vaca,
Tenemos acá cremosito y el toque del cacao de lo que es la selva. ¿Nos pudiese detallar más o menos cómo es el procedimiento que ustedes lo hacen? Conseguimos la leche de vaca y conseguimos la crema de leche, conseguimos lo que es la palta. Entonces tenemos que esperar que la palta se madure y empezamos a licuar, ¿no? La palta con la leche de vaca. Entonces luego esperamos en una batidora, empezamos a batir lo que es con la crema de leche y la leche condensada. Todo eso se bate hasta que llega a un punto, ¿no? A su punto. Luego de ello le agregamos lo que es el cacao de la selva, el cacao natural, y ya lo podemos refrigerar, ¿no? Un promedio de 6 horas más o menos y está listo para la degustación. Esto es nuestra presentación, helados Pachamarquina se llama, y acá lo tenemos para que puedan visualizar y puedan venir a Pachamarca a degustar este helado. Ahí está el rico helado de Pachamarca, pues hecho. Se llama Pachamarquina, nuestra presentación. Está bonita la presentación. Y visiten Pachamarca y gracias, pues, ¿no? Gracias a ustedes, más bien por dar realce a nombre de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Pachamarca. Quedamos agradecidos por participar y esperemos verlas año tras año para promover este tipo de productos y variedades que ofrece Pachamarca para el Perú y el mundo. Muchas gracias. Gracias. Muestre su producto, por favor, para una foto de recuerdo. Y nada más, aquí, por favor. Escobar. Una vez más, ¿dónde está la palta? Más grande. Señora, usted tiene que ver acá. Señora, póngase acá, póngase. El resto atrás. 405 gramos. 405 gramos. Listo. Ahora, esta suya y mamá. Hayamos que mi yoga. Soy Aiku. Ahora se viene. A ver. Voy a llamar por lista. Lista, Hayamusa. Filata Ruraichi, ya. Lista, Hayamusa. Filata Ruraichi, Jamcona. A ver, se viene la señora Ludivina Blas. Señora Ludivina Blas. Liduvina. Cachcanti, mamá. Listo. Liduvina a la 1. Liduvina a las 2. Liduvina a las 3. Listo. No hay. A ver, apoyamos a nuestros hermanos. El señor Crisóstomo Escobar. Primero Crisóstomo Escobar. Primero usted. Liduvina Blas. Liduvina Blas. Más jatunta, mamá, más jatunta. A ver, por favor, hay que hacer un espacio. Cada uno al que le llama va a pasar. Por favor, pasa atrásito, por favor. Más atrás, por favor, al que llama vamos a pasar en orden. Que la gente ve también el concurso. Nada, ya estamos emocionados. Más atrásito, por favor. Más atrásito, más atrásito. Más atrásito, por favor, más atrásito. No, no es así. Mira, yo te voy a dar la calificación es otra cosa. Acá solamente traes la palta más grande. Pero escúchame, yo te voy a decir una cosa. Lo más grande, ¿con qué tipo de calibre? Ahí te hago la pregunta. Ahí está, ¿con qué tipo de calibre? No, pero te hago la pregunta. Lo que sea, papá, trae lo que sea. Escúchame, espera. ¿Calibre de qué? Ahí es calificando. No, es que también hay palta hoy de la selva, más grande. Ahora estamos concursando casi fuera.
Solamente el concurso es casi fuerte, nada más. ¿Listo, la señora Liduvina? De la celda no pasa. 415 gramos. Ahora, el señor Crisóstomo. Igual los que se han inscrito también pueden acercarse nada más. 355 gramos. El señor Anastasio Condori. Uno nomás para acá, unito nomás, más grande. Más grande. Igual. Es que esto está como materia seca. Bonito nomás, muy bien. Más grande, Vila, más pesado. El señor Crisóstomo Vila. No, pero esa va a ser para mí. Dice la Silva es. Ay, lo tonta. 475. 475. La señora Francisca Durán. Tranquilo. Silvestre. ¿No es selva? No es 535. 535. No se vayan con su palta, se van a quedar acá. El señor Braulio Tello. El señor Braulio Tello a la 1. Braulio Tello a las 2. Braulio Tello a las 3. Braulio Tello a las 3 y no está. Pilar Castilla. Sí, ya está inscrito. Sí, ya está inscrito. No. No. Braulio Tello, ¿no? 520. La señora Pilar Castilla. Pilar. 415. Mariluz Auqui. La señora Mariluz Auqui. Este no es pensión nomás, todo. Campo. Dale espacio. Más grande, más grande. 480. La señora Rosa Tobar. Vamos, Rosa. Por ahí, $465. La señora Ariana Durán. Ariana Durán a la 1. Ariana Durán a las 2. No está. Primitiva. La señora Primitiva. Azorza. 360.
La señora Justa Abreu. Justa Abreu, la una. La señora Justa Abreu. A las dos. La señora Justa Abreu a las tres. No se presentó. La señora Brígida Bendezú. Brígida Bendezú a la una. Isidoro Canto, perdón. El señor Isidoro Canto. O Isidora. Ahí viene la señora. Espacio, por favor. Los que no tienen palta, por favor, pónganse a un costadito. Uno más grande. Está. Esa es la palta. Ese no es gas. Gas es fuerte. No conocen. No es, este es fuerte. Este es fuerte de aquí. Ese es criollo, Casi fuerte nomás tiene que tener. Casi fuerte nomás. Por eso tiene que ser casi fuerte nomás. No, si es que hay empate van a traer la misma palta acá. No, van a traer la misma palta para ver si eso no es. O sea, vamos a empezar. No es fuerte, no es fuerte. Vamos a volver a llamar. Perdón. No, esta. Si van a pasar, yo presento mi naval. La señora Brígida Bendezú. ¿Dónde está la señora Brígida? Su palta, por favor, que traiga. Es la misma, ¿verdad? No es. ¿Esto qué es? No es es la misma. ¿Va o no va? ¿Qué dice la mayoría? No es Mira, escúchame. Yo te voy a decir una cosa. Muchos hablamos de palta y muchos no conocen que este es Villacampa. Villacampa, ustedes acá lo que tienen que saber organizar entre Fardi y Haas. Este es Villacampa. Este es Villacampa. Isidora Canto, 450. No empresten su palta, porque después si hay empate van a traer cada uno sus paltas acá y vamos a ver, y se descalifican los dos. Ahora, la señora Justina Tobar. Justina Tobar a la una. Justina Tobar a las dos. Justina Tobar a las tres. Y no está. Listo, pasamos. El señor Moisés Cisneros.
Eso es fuerte. Fuerte. 515. 515. Háganle más espacio, por favor. La señora Marcelina Luján. Marcelina Luján a la una y ahí está. Más pesado ya. Acuerda, tú dirás. Uno de ellos. Antes de empezar. 405. La señora Zaira Durán. Gracias. Gracias. Es Haas de exportación. Anotan sus vecinos. La señora Justina Tobar. Leucadio de la Cruz. Leucadio de la Cruz a la una. Leucadio de la Cruz a las dos. Leucadio de la Cruz. Y ahí está. $525. 525. ¿Cuál es más grande? 500. La señora Justa abre uno. 500 gramos. Anita Bendezú. Fuerte. 530. Acomodando, creo que por ahí. El señor Macario Tello. No te vayas, tía. Macario Tello. Su esposo. Por parte de su esposo, Haas. 415. 415. No te vayas, mamá. Máximo Estrada. Máximo Estrada. Máximo Estrada. Máximo Estrada. No hay. ¿Dónde está? Yo no veo más. Simeón Landeo. Simeón Landeo a la una. Simeón Landeo a las dos. Simeón Landeo a las tres. No está. Sí. Muy chiquito, ¿no? Nombre. Máximo Estrada. 430. Simeón Landeo. ¿Cuál de ellos tú crees? Ya me está pesando, ya rápido.
420. Elena Gencho. La señora Elena Gencho. Esa creo que se lleva. Esa creo que se va con el premio. 530. Falta largo. Mira que no se vaya la manita. Jefferson Muñoz. Escondido como el Luis. Eso es. Eso sí es. Más de medio kilo. 490, Avelino. Filber Muñoz. Antonio del Guarapo. Maduro. No, ese es otro, fe. Ese es fuerte, Listo, a ver, vamos a proceder en el pilaje. 520. Zoraida Ramírez. Zoraida Ramírez. Yo seguro que tiene más de ese peso. 580. 580. Peter Carvajal, ¿dónde está? Richard Carvajal. Ah, su Richard. Eso no podía ser, papá, ¿no? Orgánica. 355. Bueno. ¿Alguien más? No, listo, vamos. Esperen al escenario, ahí se va a dar los premios. El premio van a recoger con su palta. El premio recogen con su palta. Pero que vengan con su palta todos. En el escenario, mamá, cuando llega la luz. ¿Cuánto pesa? Kilo y medio. Ahí está su hueco. ¿Qué variedad es eso? Naval. Esto también crece aquí, normal. ¿Y eso? Pero produce poco, 3, 4, 5 más. ¿Unas cuantas nada más? Sí. ¿Y a cuánto tiempo es lo que produce ese? ¿Qué tal es la calidad de esa palta? Sí, es bien mantecosa, bien amarillo. Muy bonito, entonces eso crece como extra, ¿no? Es que se bien grandotes. Tiene 1 kilo y 15 gramos. 1 kilo y 15. A ver, muestre por favor a la cámara. 1 kilo 15 gramos tiene esta palta. Gracias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre de usted? Mi nombre es Caitlin.
Contreras Muñoz. Muy bien, Katie, ¿y a qué entidad te estás representando? Estoy representando al Colegio José María Arguedas. ¿Qué grado? Segundo. Segundo grado. Si nos pudieses mencionar qué es lo que has venido a ofrecer a esta feria. Bueno, acá he venido a ofrecer chupete de palta y helado. Están hechos de palta, fuerte. Esto es chupete y crema. Este es helados. Helados y chupete. ¿Qué variedad de palta has traído? Es la palta Hass. ¿Puede detallarnos en qué consiste el procedimiento? ¿Cómo lo has preparado eso? Primero he cosechado la palta, luego lo pelé y lo puse a licuar sin la pepa, junto con un poco de leche de vaca, un poco de limón, una pizquita de ron y leche condensada. Todo lo licuamos y lo envasamos. Lo envasamos en bolsitas de chupete y en vasitos y lo dejamos congelar. Pero tienes que sacarlo cada 40 minutos, ya que si no se va a ver cristalino, así como el chupete. Ahí está. Entonces, esa es la receta para poder fabricar y producir lo que es los chupetes y los helados hecho a base de palta. Y bueno, a nombre de la Municipalidad Distrital de aquí estamos agradecidos a usted por formar parte de este evento, dar realce a un producto de esta zona que es Pachamarca y felicitarte y que año tras año esperemos que puedas sacar muchas más variedades de productos. Muchas gracias. Coge tus productos para una foto de recuerdo, ¿eh? Muchas gracias. Buenas tardes, mamita. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Mary. Mary. ¿Y usted, mamita? ¿Cuál es su nombre de usted? Justa. ¿Y a qué barrio, a dónde están representando ustedes? Barrio Texas. Texas. A ver si nos comenta qué es lo que ha traído hoy día usted, por favor. De mi huerto. De su huerto, ahí está trayendo para ofrecer granadilla 100% natural y orgánico. Ahí está, muy bonito. ¿Y la otra mamita, qué cosa has traído? Palta. ¿Qué variedad, mami? Hass y fuerte. Negro para patrón, ¿no? Para patrón. Ahí está, muy bonito. Gracias, mamita, por estar aquí presentes. Levante su canastita usted, mami, para una foto de ahí para la municipalidad. Haga tu canal. Adelante, Giovanni. Buenas tardes, compañeros. Señores, el juego se trata de parejas. Les hago el ejemplo, ¿ya? Yo y el Fran somos parejas, ¿sí o no? A ver, ya, agarro, les vamos a dar por cada sapo le vamos a dar 6 acá, 6 acá. Yo y él somos grupo. Ya, yo lanzo de acá y sumo en eso. Yo hago, digamos, 300 puntos. Él hace 400 puntos. ¿Cuántos hemos sumado? 700. Ahora hay otro grupo, ¿no? Digamos él, los dos son grupos, hacen 300, 400 o mayor, entonces pierden o ganan, ¿no? El que tiene mayor puntaje va ganando. Van a quedar 4. Los 4 finalistas van a definir para el primero, segundo, tercer puesto. ¿Ya? En un solo tiro nada más, en un solo tiro nada más. ¿Cuántos? ¿Hasta qué puesto es? De acuerdo al orden. De acuerdo al orden de instrucciones vamos a llamar a cada uno de ustedes. Listo. Listo, vieja. Un rato, espérate. Antes de empezar. Bien. Ahorita. Vamos a agregar las fichas. Con 12 fichas, con 6 quedamos. A ver, 12 fichas. 12 fichas. Queda, listo. 12 fichas cada uno.
Por lo que celular para que rote. Y cierra los papeles y de nuevo abre. A ver, Campo Libre. Los invitamos a ustedes a estar compartiendo esta transmisión. Estamos en vivo y en directo para ustedes en este concurso de sapo organizado por la Municipalidad Distrital de Pachamarca. Felicitamos por la gestión al señor alcalde Eber Quispe Bautista y a su plano de regidores, la señora Giovanna Ordóñez, Michelle Sirena, Rosa Paitán, Cirilo Ramos y Adolfo Baltasar por estar haciendo realidad este tercer festival de la Palta y del Guarapo. Ahí viendo Guarapo, estamos aquí invitando el Guarapo también. Salud, salud, papá. En este segundo, tercer festival de la Palta y el Guarapo. Estamos aquí en Pachamarca disfrutando. En este momento estamos en el campeonato de sapo, ¿no? Tiro al sapo. Ahí tenemos aquí participante Juan Navarro y Gemo Barros en el Gemo, ¿no? ¿Quién están aquí? Tirando el sapo. Ahí vamos por puntaje. Vamos viendo y mientras vamos degustando esta así es, Guarapo de Texas. Guarapo de Texas. Del Recreo del Paraíso de Texas, presente aquí. Ahí está, el gran lanzamiento. Para el Recreo del Paraíso de Texas, donde queda Pachamarca a 5 cuadras abajo, donde pueden buscar los platos de cuye, trucha, tenemos ahí. Aquí está. Aquí de la región los que gusta pueden venir aquí al Recreo de Texas. Así que gracias amigos y salud. Acércate, tú nomás, Gemo, acércate. Vuelve el dron. Y bien, los jurados correspondientes van a estar en este momento fiscalizando y haciendo la calificación correspondiente para ver los puntajes que van a obtener. Allí se van acercando solo ellos y mientras al otro lado también podemos estar viendo ya a la autoridad ahí encabezando por el señor alcalde, su directiva, quienes están organizando y también están ahí en la parte de donde van a iniciar. La dinámica es que va a tomar una copa de guarapo, luego de eso se viene las 10 monedas de sapo con los cuales van a estar concursando cada uno. El concurso tiene que ser entre 2 personas. Compartan amigos, compartan la transmisión. El tercer grupo, Hilder Muñoz con Ferrer Vargas. Prepárense porque ya en la noche se vienen grandes artistas, se viene Wilfredo de la Peña, también se viene Sumag Azucena para cantar aquí y alegrar a toda la población de Pachamarca. Ahí estamos. Y ahora sí vienen cogiendo ya las monedas. Ahora sí han cogido ya.
mejorando acá. Vamos lanzando. Papá, métete a la fila, por favor, ya cuando estamos grabando. Vamos, Mr. Malta. Vamos, Mr. Malta. Tío, tú. Mr. Malta. Ahí, vamos. Precisión, mira. Al cancho, que él tiene más fija, está hablando último. No, pero chapicha, lentes, Ahora sí se viene el conteo respectivo. Cuarto grupo, la brevedad posible, las alianzas, Oscar Yance, tomar el vasito de guarapo, tomar el vasito de guarapo. A ver, salud papá, salud a la cámara. Está. Muy bien, por aquí. Listo. Ahora ya se vienen alistando. Ese pie. Activa. Elevamos. Así, a ver. Y ahora sí se viene el conteo. Saludos para Abraham Astos, saludos para mi estimado amigo Wilson Julián del distrito de Picho. ¿Desde qué lugar nos estás viendo, Abraham? Coméntanos. Votar a Robert Brown y Luis Palomino. Se van alistando. Dejen en los comentarios sus saludos. Y ahora ya también se viene otro grupo.
¡Hala, bien! Año pasado, a la fuerza de darnos valor para cumplir esta no difícil tarea, tampoco imposible, sino una tarea deportiva que va a unificar a todas las provincias, a toda la provincia de Chuquicampa. Bienvenido. Primero agradecer a Dios y a la vez agradecer al alcalde Eber por recibirnos en su hermosa tierra de Pachamarca para festejar el tercer Festival de Palta. La verdad, lo primero, me siento muy contento en este hermoso tierra de Pachamarca por recibirnos con su gente muy caloroso y a la vez, ¿no? Agradezco al alcalde provincial, alcalde Eber Quispe, alcalde de Paucarbamba, por estar unidos, porque la provincia es una, ¿no? La provincia es una, la provincia necesita cultivar sus costumbres, sus actividades culturales, sus actividades deportivas, sus actividades que realmente le identifica a la provincia de Chuquicampa. Dentro de ello, hermanos de Pachamarca, nosotros como provincia de Chuquicampa nos identificamos con el deporte que es el rally. Dentro de Paucarbamba hay rally, dentro de la provincia de Chuquicampa hay rally. Entonces tenemos que saludar a todas las autoridades por el gran trabajo y el gran sacrificio que ellos lo hacen en cada aniversario, en cada actividad. Y también recomiendo a todas las autoridades que debemos cultivar. Y a la vez aprovecho para invitarles el día 5 a 10 de mayo tenemos un aniversario que realmente, ya Tomás, estás invitado, que tenemos el talento chucampino, el tema del deporte, para poder cultivar nuestro deporte. Estamos invitando a nivel regional, que es el región Ayacucho, el región Huancavelica y el región Junín, para que podamos compartir juntos este costumbre y la cultura que nosotros tenemos. Muchas gracias y muchas bendiciones a seguir disfrutando a linda gente de Pachamarca y a los costumbres de nuestro Pachamarca. Ahí estamos disfrutando la tirada de sapos, ¿no? Y también hemos disfrutado la ensalada más grande de la región Huancavelica, se puede decir. Y muchas gracias, hay que seguir disfrutando los costumbres que realmente tenemos. Muchas gracias, hermano Eber. Un saludo, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias, don José Arrieta, alcalde de la Municipalidad de Coris. De igual manera al alcalde del distrito de Pachamarca, anfitrión de la fiesta. De igual manera a nuestro hermano y amigo de la Municipalidad de Paucarbamba, que también está presente con nosotros, a la familia de los hermanos Pesúa y a todos los que les corresponde estar presente en esta fiesta familiar, fiesta del pueblo. Señor alcalde, de repente algo que agregar para el rally, que es nuestra tarea fundamental del día de hoy, la tarea que une a la provincia de Chuquicampa. Usted, como anfitrión de la provincia de Chuquicampa, quiero que atienda finalmente las palabras para la fiesta de Palma. Una vez más agradecerlo, que es olvidado de mi gran amigo, el hombre más fuerte, Guillermo García. Bueno, yo voy a ser el locutor, ¿no? Acá lo tenemos al hombre más fuerte de este hermoso valle, a Guillermo García. Tus palabras, por favor, hermano Guillermo. Y una vez más, gracias hermanos, de todos los hermanos alcaldes de Pachamarca, quien está de fiesta 3 años consecutivos de Festival de Palta. Hermoso, importante valorar a nuestro producto de bandera, ¿no es cierto? Por lo cual, hermanos, felicidades a todos los presentes. Creo que su presencia es un realce para este tipo de eventos.
esperemos también, hermanos, que también nos acompañe, porque el 4 o 5 de mayo estamos de fiesta, ya 5º Festival de Maíz. Esperemos, hermanos, contar con su presencia cada uno de ustedes. Ya, bueno, hermanos, vamos a dar la bienvenida a un gran evento que se va a llevar a cabo, 5º Festival de Maíz. Vemos, hermano, ahí la Pachamanca más grande, digamos, del mundo, y también hay más de 30 hornos para disgustar diferentes sabores y bueno, muy rico, hermano. Entonces, lo cual esperemos, hermanos, su presencia, contamos, hermano, anticipadamente con su asistencia. Le esperamos, hermano. Y ya, como les dije antes, hermanos, Paucarbamba está, hermano, contento, feliz de esperar ese rally, hermano, que ya se va a integrar a nivel provincial, en lo cual, en honor de Paucarbamba, estamos dispuestos a dar algunos presentes, algunos incentivos a nuestros hermanos que corren prácticamente, hermano, que realcen ese evento. Muchas gracias, hermano. De esta manera, muchas gracias, señores alcaldes de la provincia de Huanca. Muchas gracias por este diálogo, esta hermandad del rally. Una foto de los recuerdos. Una foto con ustedes todos, por favor. Para no desaparecer. Ya, miren acá. Miren. Una, dos. Foto mayor, mejor, automóvil que escuchó, el alcalde de Boris, el alcalde de Pachamarca, el alcalde provincial y el alcalde de Paucarbamba, alcaldes, líderes sociales, líderes de las provincias, de la provincia de Chupán, distritos mandados en este rally 2016. Amigos, retornamos en cualquier momento. Un abrazo. Por acá no Thank you.
Lanzamiento de monedas al sapo. Ahí están nuestros competidores. Lanzando la moneda reciclada. Gracias a todos nuestros seguidores que nos están viendo en transmisión en vivo desde los diferentes puntos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Pachamarca. Ahí van los competidores. Ovidia Ramos y Zoraida Durán. De esta actividad se viene pues el concurso del Gran Guarapero Pachamarquino, ¿no? El Gran Guarapero Pachamarquino. Cuatro integrantes pues que van a estar en competencia. En este momento estamos en el gran concurso de lanzamiento del sapo, ¿no? Mujeres también están, ¿no? Sí, mujeres. Ahí está la categoría de mujeres en estos momentos. Van a participar en este juego de lanzamiento al sapo. ¿Lo has visto, no? En esa oportunidad viene participando el alcalde de San Pedro de Coris y de Paucarabamba con la esperanza de ganar. ¿Cuál de los alcaldes será quien va a ganar? Están lanzando ahí bien las monedas. Sí, bien, buenas tardes con todos los presentes. Aquí tenemos presenciando a nuestras autoridades y darle la bienvenida desde San Pedro de Coris, aquí presente nuestro alcalde. De igual forma a Paucarabamba, darle la bienvenida aquí presente, participando en el tiro del sapo, don Guillermo. Agradecemos su presencia aquí en esta tarde, en el tercer Festival de la Palta y el Guarapo en Pachamarca. Muchas gracias a todos que están aquí presentes. A ver, vamos a contar el puntaje en cuanto estamos. A ver, por favor, más peso al micro. Nibardo, Niva. Bien, se le hace el llamado para la participación al tiro del sapo a Michelle Barros y a Eduardo Barros.
Padre e hijo van a tirar aquí en el sapo. A ver, vamos a presenciar. Adelante. Bien, disculpar también a todos los presentes por el fluido eléctrico que recién estamos aquí llegando. El puntaje de los dos alcaldes de San Pedro de Coris y Paucarbamba han hecho un total de 2.250 puntos. Agradecer un voto de aplauso para los alcaldes aquí presentes. Muchas gracias. Bien, bien, también aquí la comisión nos dice para poder, está abierto la inscripción, tiro al sapo, tanto varones y mujeres pueden participar. Adelante, pueden inscribirse en este deporte que siempre se ha practicado aquí en nuestro distrito de Pachamarca. Ahí estamos, a ver, don Eduardo Barros tirando el sapo, los saperos de Paucarbamba siempre también aquí presente, a Juan Navarro, aquí está Michelle desde Joyorpanga tirando el sapo, ese pulso para ver, a ver, queremos ver esta tarde quién hace el sapo, quién mete a la boca. A ver, adelante. Ahí estamos, ahí. A veces la suerte no nos acompaña, pero igual vamos a sumar los puntajes. A ver, de Michelle, ¿cuántos puntos hizo? A ver, queremos saber. A ver, señor juez, ¿cuántos puntajes ha llegado? A ver, ¿cuántos puntos? A ver, Michelle Barros en el sapo 1 hizo 4.200 puntos. Eduardo Barros en el sapo 2 hizo 1.800. Sumados los dos, 6.000 puntos. Ahí tenemos a los saperos. Gracias por su participación. Estamos aquí. Como último participante tenemos a la señora Rosa Tobar y Hermelinda. Por favor, a ver, acercarse. Ahí están. Las mujeres también no se quedan atrás, aquí presente, representando a Pachamarca. Adelante, a ver. Así es, así. A ver, vamos sumando quienes pasan a la segunda vuelta. Los resultados para la segunda vuelta, a ver. Así es, así es. El mayor puntaje, tenemos 6.000 puntos. Que pasa la segunda vuelta. Aquí tenemos a dos hermosas damas pachamarquinas quienes van a lanzar el tiro al sapo. Adelante, adelante. A ver, doña Rosa, ese pulso queremos ver. A ver, doña Hermelinda, empiezan. Ahí está. Qué bien. Está bien, está bien. Ahí estamos en el tercer festival de la palta y el guarapo pachamarquino. Nos agradecer a todos los presentes en esta tarde que nos acompañan, que están aquí para disfrutar, degustar de este rico guarapo, de nuestra costumbre, que siempre, año en año, venimos realizándolo. Ahí está el pulso, doña Hermelinda. Qué bien, qué bien. Ahí está, a ver, señores jueces, resultados del primer sapo. ¿Cuántos puntajes? La calificación correspondiente. A ver, el primer sapo, 550 puntos para la señora Rosa Tobar. Juan, aquí están participando varones y mujeres. Para la señora Hermelinda, 1.300 puntos. Total 1.850. Agradecerle por su participación. A ver, queremos la participación de Jefferson y Gilmer. Ahora la participación. ¿A quiénes los que van a lanzar su puntaje? A ver. Primero toman el sorbo del vaso. A ver, en esta tarde, campeonato del sapo. Tenemos 16 participantes, de los cuales
4 participantes pasan a la final. De acuerdo al puntaje, vamos a... De acuerdo al puntaje que han hecho, solamente 4 pasan a la final. Primero, segundo, tercero y cuarto puesto. A ver, ahí empezamos. Adelante, este pulso, concéntrense, tranquilo, nadie les dice no, nadie le está apurando. Por favor, adelante, tiren el sapo 1 y el sapo 2. Adelante. Necesita su playlist. Así es, así estamos aquí en esta tarde del campeonato de sapo, tiro al sapo. Cada participante tiene 2 integrantes, en los cuales en cada uno, en el sapo 1 y en el sapo 2, simultáneamente están tirando. Ahí tenemos la participación de Jefferson Muñoz y Gilbert, quienes están aquí en el concurso. A ver, vamos a ver cuántos puntajes va a realizar. Ahí tenemos, a ver, señores jueces, atentos, por favor, contabilizar. A ver, se va listando Wilson y Michelle. A ver, el primer sapo, ¿cuántos puntos hizo Gilmer? 400 puntos. El segundo sapo, 1850. Total, 2250 puntos. A ver, hacemos llamado a Michelle. A Michelle. A ver, Wilson y Michelle, a ver, darles agradecer por realizar este deporte. Así es, 2300 puntos del profesor Rubén Ayabamani. A ver, el siguiente participante, Emilia y Zoraida. Hola. A ver. Así es, ya se cerró las inscripciones, solamente estamos haciendo participar a todos los que están inscritos. Ya se cerró las inscripciones. A ver, doña Emilia y Zoraida, la profesora Zoraida y Emilia. A ver, ahí estamos también, 2 mujeres talentosas que siempre nos caracterizan. Su caracterización es la participación en este campeonato. Ahí estamos, a ver, mi Zoraida, ahí está el pulso, 1600, la profesora Zoraida, segundo sapo. Ahí estamos, se le hace llamado el siguiente participante. Gumercinda y Humberta. Gumercinda, el siguiente participante, se le hace llamado para el lanzamiento del sapo. Ahí está, también agradecer la visita a nuestro señor. Sírvanse, si no participan. Así es, todos los que van a participar están sirviéndose. A ver, ahí están, brindándose para el pulso, el rico guarapo de Pachamarca. Adelante. A ver, Berta, cuenta tus fichas, 12 fichas en cada participante. A ver. Vamos. Así es, ahí está. Ahí está, tirando, lanzando Berta y Gumercinda. Cuidado, señor. Con cuidado, señor juez. No va a llegar a usted.
Ahí está. Ese es el último llamado, Arminio, el último participante. Ahí se cierra y solo pasan los 4 finalistas. A ver, Herminio y uno que no ha participado. Juan Antenor ya tiró. Oscar. Juan Antenor. Ya no puede tirar. Juan Navarro ya tiró ya. Juan Navarro. Allá, Elvis. Ahí está. Elvis. A ver, don Herminio te va a acompañar. Elvis va a tirar. Elvis, ahí está. Los dos. A ver. También aquí realzando este deporte, el campeonato de tiro al sapo. A ver, don Herminio de la Cruz, nuestro ex alcalde de Paucarabamba, y aquí también presente. Ahí está, a ver, pónganse en su posición, lancen. La lluvia los ha malogrado. Ahí está lanzando en el segundo sapo, Elvis Muñoz. A ver, Elvis, ese pulso queremos ver. A ver, don Herminio. Así es, empiezan. Adelante. Ahí está, al sapo. El pulso, queremos ver ese pulso. A ver. Ahí está. Elvis Muñoz, por favor, más arriba. Más fuerte. Masito, ahí está. Son los últimos participantes. A ver, señores jueces. Bueno, en primer lugar, agradezco. De antemano, creo que el micro siquiera pagar. Sirve por intermedio de tu persona como locutor, un gran amigo eres. He conocido a tu tío en paz descanse. Y bueno, felicitar, saludar al alcalde Eber Quinter Bautista. Creo que nosotros estamos acá para apoyarnos, estamos para darnos la fuerza, ¿no? Hermanos, felicitar al señor alcalde Eber, felicitar también ahí, falta agüita, ¿no? Agüita que no ha llegado. Y antemano, este es el Festival de la Palta, muy hermoso, ¿no? Ahí está bien la doctorita, disculpe. Bueno, esos son mis palabras. Churcampa no se olvida de los grandes amigos, pero antemano, alcalde, tenemos acá que cumplir, va la carretera, va muchas cosas, pero vamos a hacerlo, señor alcalde. La máquina ahorita está en Chinchihuasi. De Chinchihuasi va a bajar a Pachamarca, ¿no? ¿Y quién va a ser el dueño? El alcalde Eber Quinter Bautista. Y gracias, muchas gracias. También un saludo acá a Yagüero, un gran amigo, Yagüero, corredor. Hemos traído una bonita diversión. Siempre de que acá te amigo. Gracias. Así es, señor alcalde. Yo creo que estamos aquí en una actividad principal. Quisiera de repente preguntarle, ¿no? Para que haga la invitación a Churcampa. Queda del 26 al 30 de mayo. Y también la carrera de federados va a venir acá a partir de Pachamarca. El Rally Federados va a venir acá, llega acá el día 30, estará más o menos a las
turno especial va a partir de Pachamarca, Chinchihuasi, Paucarbamba. Muchas gracias, hermano. Gracias. Ese era nuestro señor alcalde. Por favor, sírvase este guarango desde Pachamarca, Texas. Sírvase el vasito. Sírvase nuestro guarapito, degusta. Sírvase y bríndase. Así es, señores. Vamos a culminar con nuestro campeonato tiro al sapo. Los 4 últimos puestos. A ver quiénes son. A ver la lista. Los 4 primeros puestos. Hacemos llamado. Guillermo y Víctor, 8.100 puntos. Joel Otárola y Joaquí Vila, 6.300 puntos. Michelle Barros y Eduardo Barros, 6.000 puntos. Robert Durán y Luis Palomino, 4.500 puntos. Los 5.450 puntos, ¿quiénes son los finalistas? A ver, van a volver a tirar el sapo a ubicarse en su puesto. Esos son los finalistas. A ver, se le hace llamado a los 4 participantes. Por favor, acercarse aquí a la mesa. Guillermo desde Tara y Víctor, Guillermo y Víctor, representando al barrio de Tara, aquí para lanzar el sapo. Ha hecho el puntaje de 8.100 puntajes. A ver, queremos que ustedes se lancen para su ubicación. Este es el último tiro para poder ver quién es primer puesto, segundo, tercero y cuarto puesto. A ver, desde el barrio de Tara, a Víctor y Guillermo, adelante. Lancen, a ver, queremos ver a quién se lo lleva el primer puesto. A ver, la meta es, por favor, sin pisar la raya. A ver, sí, adelante, a ver, empiecen. Guillermo, adelante. Adelante. Así es, ahí está lanzando el primer sapo. ¿Quién está aquí? Víctor lanzando en el primer sapo. En el segundo sapo tenemos a Guillermo. Así es, ahí están lanzando, a ubicarse. ¿En qué puesto llegan? Tenemos 4 finalistas. Ahí estamos lanzando, a ver, señor juez, el primer sapo, ¿cuántos puntos hizo? A ver, el primer sapo, contabiliza. Señor juez, atento. A ver, Víctor, contabiliza cuántos puntos. 1.500, Víctor, desde el barrio de Tara, en el lanzamiento. A ver, el segundo sapo. ¿Quién lanzó? Guillermo. 1.100 puntos, haciendo un total de 2.600 puntos. El primer participante, 2.600 puntos. Ya, a ver, queremos ver a Joaquí Vila y Joel Otárola. Desde aquí, desde Pachamarca, el segundo participante, el segundo finalista. A ver, Joel Otárola, sírvate primero el guarapo para el segundo sapo. 1.100, el segundo sapo, haciendo un total de 1.400 puntos. Ya se van ubicando cada uno en su puesto. A ver, ahí tenemos el tercer participante, Michelle Barros y Eduardo Barros. A ver, para el pulso, sírvanse, por favor,
un paso más atrás. Un buen paso. Para que pueda lanzar un pasito más atrás, Efraín. El lanzamiento de apóyanos. Las monedas. Joel, un pasito más atrás, apóyanos. A ver, Guille, un pasito atrás. Ahí está. A ver, en el primer sapo tenemos a Michelle Barros, quien va a lanzar. Y en el segundo sapo a Eduardo Barros. Padre e hijo, aquí participando en el campeonato. Adelante. A ver, vamos a ver ese pulso. Ahí están lanzando. Ahí está nuestra costumbre. Siempre los que participan, vienen, visitan. En cada recreo tenemos nuestro sapo, ¿no? En Texas. Así ya se va invitando para que puedan. A ver, el primer sapo. Robert Durán. El primer sapo. 4.400 puntos. El primer sapo tenemos 4.400 puntos. A ver, el segundo sapo. Señor juez. El segundo sapo. El primer sapo, 4.400 puntos. Robert Durán. De Tara. A ver, tenemos Luis Durán en el segundo sapo. ¿Cuántos puntos? A ver, el segundo sapo, ¿cuántos puntos? El segundo sapo, ¿cuántos puntos? 1.700 puntos, haciendo un total 6.100 puntos. 6.100 puntos. A ver, tenemos aquí un empate. A ver, vamos a definir. Así es. Para el primer puesto y segundo puesto se va a hacer la definición. Robert Durán y Luis Durán, 6.100 puntos. El desempate. Ahí está, el desempate. Ahí vamos a ver. Empieza. A ver, empieza Michelle Barros y Eduardo Barros. La definición. Un aplauso para nuestros zaperos. Adelante, a ver, un aplauso. Regalarles ese aplauso. Gracias. Ahí tenemos para el primer puesto y segundo puesto. A ver. Michelle Barros y Eduardo Barros. Definiendo para el primer puesto y segundo puesto en el tiro al sapo. Ya se brindaron ese guarapo puro para el pulso. A ver, en el primer sapo tenemos a Michelle Barros. En el sapo número 1. En el sapo número 2 tenemos a Eduardo Barros. A ver, empiecen lanzando. Ahí está. Ahí venimos. Ahí está. Vamos a definir primer puesto y segundo puesto. Para el primer puesto y segundo puesto, a Eduardo Barros. Sigue, el tiro sigue. Hasta la final, Taje. Así, ahí está, el zapero, un sapo ya listo. Ahí está, ahí tenemos, contabilizando, sigue tirando para el primer sapo, ahí está. Para el primer punto. Ahí está Michelle Barros y Eduardo Barros. Para el primer puesto y segundo puesto. Están definiendo. A ver, señor juez, el primer sapo. ¿Cuántos puntos? Primer sapo. ¿Cuántos puntos hizo? Michelle Barros, su puntaje. Su puntaje del primer sapo. Michelle Barros, el primer. El primer sapo, Michelle Barros, 1.850 puntos. El segundo sapo, tenemos a Eduardo Barros. El segundo sapo. A ver, señor juez, ¿cuántos puntos? Con un sapo. En el segundo sapo, acá Eduardo Barros, un sapo. Ingresó el sapo haciendo, el segundo sapo hizo 7.300 el segundo sapo, haciendo un total de 9.150 puntos. Ahí está, un aplauso. A ver, el
segundo participante, al segundo puesto. A ver, queremos ver a Robert Durán y a Pepe Durán, a Luis. A ver, al segundo participante, para definir el primer puesto, segundo puesto. A ver, Robert. Ahí está tamarinándose para el pulso del guarapo. Sírvanse, sírvanse. Ya, Robert, depende de usted. Primer puesto, segundo puesto. Ahí está. Primer puesto, segundo puesto, a ver. Ahí está. A ver, Robert, concéntrate. Ya, cada uno, a ver, por favor, déjale tirar un espacio. A ver, Robert. En el primer sapo tenemos a Robert Durán lanzando en el primer sapo. Adelante, a ver. Segundo sapo. Segundo sapo tenemos a Luis Durán. A ver. No, ahí nomás, no, ahí nomás. No, ahí no. A ver, la ficha. A ver, por favor, ahí nomás. No deja así. A ver, continúa, sigue tirando, Robert. No, tira, ya han tirado. Tira nomás. A ver, Robert, sigue. Ahí está, lanzando para el primer puesto, segundo puesto. Ya tenemos el que lanzó, hizo un puntaje total de 9.150 puntos. A ver, para ganar tiene que superar, Robert y Luis tienen que superar ese puntaje para llegar al primer puesto. A ver, Robert, está el pulso. Par de sapos nomás, un sapo y llegan al primer puesto. A ver, queremos ver. Ahí está. Ahí estamos viendo. A ver, Luis, el pulso. Un sapito o mariposa. A ver, dos mariposas o el sapo que entre. A ver, señor juez, el primer sapo. Queremos ver cuántos puntos. Ahora está contabilizando nuestro señor juez. El primer sapo de Robert Durán lanzó 2.850 puntos en el primer sapo. 2.850 puntos en el primer sapo. A ver, segundo sapo. Tenemos a Luis Durán con un puntaje de 1.300, sumando hacia un total de 4.150 como segundo puesto. Primer puesto tenemos con 9.150 puntos a Michelle Barros y Eduardo Barros. Un voto de aplauso. Agradecer por su participación. Segundo puesto tenemos a Robert Durán y a Luis Palomino desde Tara. Un voto de aplauso con 4.150 puntos. Tercer puesto tenemos a Guillermo y Víctor con un puntaje de 2.600 puntos. Agradecer a todos los participantes en este campeonato de tiro al sapo. Muchas gracias a todos por participar en este tercer festival de la palta y el guarapo. Agradecerle a cada uno de ustedes. Así es el deporte, a veces el mejor pierde, ¿no? Ahí está, bien merecido. Mis felicitaciones a Eduardo Barros y a Michelle Barros. A ver cómo se siente ser ganador y campeón en el tercer festival de la palta y el guarapo. Adelante, a ver, don Eduardo Barros, su apreciación en este campeonato en esta tarde. Adelante. Gracias, señor alcalde de la Municipal Distrital de Pachamarca, por haber campeonato de tiro. Bien, de ocupar el primer punto
A ver, el micro, así es agradecer a todos los participantes en el tiro del sapo. También tenemos en el concurso del guarapo. A ver, es el concurso. Cada uno de 4 participantes. A ver, por favor, vamos a iniciar esta competencia guarapero. Bueno, se indican, hay un reto exclusivo de regidores de Pachamarca versus regidores de Paucaramba. Ay, 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 aplausos para esos aplausos. ¡Aplausos! Una competencia, un choque exclusivo, regidores de Pachamarca versus regidores de Paucaramba. Se les hace un llamado, por favor, a los regidores para ya iniciar esta competencia del guarapero pachamarquino 2016. Dando la bienvenida a la Municipalidad Distrital de Paucaramba en esta tarde, nuestro Festival del Guarapo y la Palta. Presente quienes van a concursar entre regidores, no los regidores. Queremos ver ese reto en esta tarde, solo regidores, Paucaramba y Pachamarca. A ver, también un reto tenemos. Así es también. A ver, nuestra regidora, ¿dónde están 2 regidoras y 2 regidores? Queremos ver aquí representando a Pachamarca y asimismo Paucaramba. De igual forma, saludar a todos los presentes que se encuentran en esta tarde. A Milton Cuña, desde Alco. A Milton, nuestro exalcalde de la Municipalidad de Alco, presente en esta tarde del festival. A Roy Morales, agradecer su visita, su presencia en esta tarde. Así es, aquí estamos en el concurso, en este reto. A ver, todos regidores, queremos regidores de Paucaramba y Pachamarca. A los regidores hacemos llamado. Solo regidores de Paucaramba, 2 mujeres y 2 varones. A ver, aquí el juego nos va a explicar nuestro señor gerente. A ver, el juego explícanos en qué consiste. Y sus regidores, dice por acá. Ahí, por favor, a ver. Vamos a ir con este concurso de la Pachamarquino. A ver. Por favor, vamos a explicar el concurso alcalde y regidores. A ver, vamos a hacer una identificación del suelo para que no haya ninguna duda. A ver, por favor. El municipio va a identificar este concurso del guarapero pachamarquino. A ver, vamos a iniciar la escenificación de este concurso del guarapero pachamarquino. Por favor, todos atentos para que no haya ninguna duda.
En primer lugar se van a formar una fila de 4 personas. A ver, 4 por favor. 4 personas. Listo. A ver, cuando hacemos a la cuenta de 3, tienen que ir a tomar, volver, darle la mano, igual el siguiente compañero, igual más el último compañero. El último compañero va a tomar, va a volver y va a hacer un trompito de 5 vueltas y va a meter un gol a ese arco que está allá. Lo ven en las mesas, ahí tiene que meter el gol, ahí para el tiempo, ahí para poder ganar este concurso. A ver, adelante, 1, 2 y 3, adelante. Rápido, toma rápido, toma rápido. Bueno, dale la mano. Adelante, adelante, adelante. Toma, toma, toma. Rápido, rápido, por favor. Tomen, por favor, tomen, llenecito, sin derramar, porque si se derraman, no. Si se derraman, ya pierden, ¿ah? Descalificados. Por favor, un gran detalle, no tiene que derramar ni una gota de la jarra. Listo, a ver, nuestro participante llega al principio, da 5 vueltas, 5 vueltitas de trompo y 5 vueltas de trompo, 5 vueltas de trompo, 5 vueltas de trompo. Vamos a calificar ahí, golazo, ahí tienen que meter, ¿verdad? Por favor, ahí el arco. Ay, es el primer tiro el golazo. Esa es la significación de este concurso guarapero pachamarquino. Por favor, ahora sí, alcalde y regidores, el primer concurso, el primer reto exclusivo del guarapero pachamarquino 2026 por el tercer festival del Guarapo y la Palta. A ver, ¿ya están listos, por favor? A ver, allá su llegado el alcalde de Paucarabamba. Están esperando su equipo, por favor, alcalde, tiene que comandar este primer reto exclusivo entre alcalde y regidores. A ver, alcalde de Paucarabamba, le estamos esperando, por favor. Podría iniciar con este reto exclusivo del guarapero pachamarquino. Ya la municipalidad de Pachamarca, el alcalde encabezado y sus regidores están listos y prestos para poder iniciar este gran reto del guarapero pachamarquino 2026. A ver, el señor alcalde de Paucarabamba. Señor alcalde de Paucarabamba, por favor. El señor alcalde de Paucarabamba. Se le hace un llamado al señor. Estamos aquí presentes desde ya. Darles, a ver, antes que inicie, quisiéramos de repente darles algunas palabras en esta tarde en el tercer Festival de la Palta y el Guarapo. Señor alcalde, quisiéramos su apreciación al respecto y el saludo esta tarde a este querido pueblo Pachamarca, a este distrito pujante, realmente con el cultivo, con el oro verde de la palta. Siempre nos hemos identificado la parte baja, así también tiene Paucarabamba, Chinchihuasi, y este producto es de exportación. Sus palabras, su apreciación en esta tarde. Adelante, señor alcalde, don Guillermo García, desde Paucarabamba, aquí presente, realzando en este evento. Adelante, señor alcalde. Bien, muchas gracias a todo, siempre dando las gracias a Dios por la vida y la salud. Mientras hay vida, hermano, podemos hacer muchos eventos, podemos realizar varias cosas a favor de la población, de nuestros hermanos. Hermano alcalde de Pachamarca, gracias por la invitación, y todos los alcaldes presentes y autoridades de nuestro distrito Pachamarca. Muy buenas tardes, hermano, gracias por la invitación, y estamos acá nosotros para realzar, dar fuerza, dar ánimo a este evento que ya es tercer festival Palta, hermanos, y de Guarapo. Es cierto, debemos dar importancia a nuestro producto de bandera y sigamos para adelante. Creo que, hermano, veo muchos cultivos y eso es, hermano, eso es la dedicación de nuestra población pachamarquino. Creo que hoy en día, hermanos, cultivamos oro verde, lo cual, hermanos, mejora nuestra condición de vida, la verdad, hermanos, cada vez más estamos avanzando en cuanto a la prosperidad. Gracias a ese producto, hermanos, podemos educar a nuestros hijos, podemos abarcar muchos más. Muchas gracias, hermanos presentes, le agradezco de corazón, y en esta competencia de
como se llama, de brindar guarapo, por mi reemplazo, hermano. Acá tenemos a nuestro señor gerente, experto en tomar guarapo. Muchas gracias. Bravo, bravo, así es, así es. Ahí está, en representación de la Municipalidad de Paucarabamba, nuestro señor gerente presente. A ver, vamos a iniciar de una vez. A ver, aquí el público reclama, el público, o sea, don Guillermo dice no tiene reemplazo. Guillermo es el alcalde y él tiene que ser, así es. Por favor, por el público, por la gente, hazlo. Así es. Ahí estamos, va a competir, no se preocupen, ahí está toda la hinchada, todos, yo creo que un fuerte voto de aplausos, a ver, unos aplausos, por favor. Van, a ver, toman lo más rápido que puedan, terminan todo el vaso, vuelen, corriendo, le pasan en la mano el choque, igual forma, ¿no? Corriendo, terminan sin derramar ni una gota, por favor, ni una gota, sino criterio de descalificación. A ver, rápido, por favor, rápido. ¿Cómo toma? Mira, eso es la escenificación. A ver, luego el último participante termina tocando el balón 5 trompitos, por favor, 5 vueltas de trompito. 1, 2, rápido, 3, 4 y 5. Ahora sí tiene que hacer el gol respectivo. Ay, golazo. Ahí están los dos arcos, Ahí es donde así es, en eso consiste. 2, 3, inició. Ahí está, esos aplausos. Ahí vamos, ahí está, a ver, vemos. Ahí tiene el fondo, ahí está el barril. Vamos, sin descansar, seco, sin derramar nada. Sin derramar, por favor, sin derramar. Ahí está nuestro señor alcalde Guillermo García presente en este concurso de guarapo. Ahí está tomando nuestro señor alcalde Ever Quispe. Igual, con calma, tranquilo. No se desesperen. Tranquilo, ahí está, así es, tomando, tranquilo. Sin botar, sin derramar. Ahí está, seco, ahí está. Corre, de la mano. Ahí está nuestra regidora Doris. Ahí está nuestra regidora Doris, sin derramar, por favor, sin derramar. Doris representando a la Municipalidad de Paucarabamba. Doris, ahí está. Sigue Doris, tranquilo, con calma, paciencia. Por favor, no te desesperes, tranquilo, respira profundo. Así es, ahí está doña Giovanna, nuestra regidora, la teniente alcaldesa del distrito de Pachamarca, brindando en este concurso de guarapo. Tranquilo, sírvate, tranquilo. Doris, tranquila, con paciencia. Nice. Con cuidado, sin derramar, por favor. Sírvase. Ahí está, sírvate, Doris. Ahí está, seco, corre. Ahí está. Sí, el siguiente. De lejos, Paucarabamba. Ahí está. Ya, Giovanna, sírvate, Giovanna. Ahí está. Ya, vamos. Ahí está, vamos. Corre. Bien, regidor Giovanna. Ahí está nuestro regidor Cirilo Ramos en el concurso de guarapo. Ahí está Cirilo, ya. Ahí está, sigue con cuidado, tranquilo, sírvanse ese guarapo, saboreando, por favor. Tranquilidad, saborea, sin derramar, Cirilo, sin derramar. A ver, seco, volteado. Ahí está, seco, volteado. Continúa, ahí está, vamos. Ahí está, vamos, ya, a ver, sigue. Seco, sigue, ahí está nuestro regidor. Sin derramar, por favor, sin derramar. Ahí está. A ver, el siguiente, una mujer. Seco, sírvate, seco.
Seco, sírvase. Ahí está, seco. Ahí está, vamos. A ver, 5 vueltas de trompito, por favor. 5 vueltas, Michelle. Más, uno más, ahí está. Arranca. Ganó. Ahí está, Pachamarca. Pachamarca ganó en este concurso por poquito. Ya usted casi viendo, ahí está. Así es el deporte. Agradecer, ¿no?, la participación a cada uno de ellos. Qué bien. Lo importante es participar, realzar este evento. Así es. Ahí está, vamos. Ahí está, a ver. Sin derramar. Ahí está Yuyin representando a la municipalidad de Pachamarca. Igual forma, aquí a nuestro señor gerente de la municipalidad distrital Paucarabamba. Ahí está. Yo creo que así es. Sírvase sin derramar. Ahí está. El resultado, siempre. Así es, Yuyin, ya ve, cira de Yuyin, ahí está. Sin derramar, sírvanse. Por eso yo les he dicho, no, visiten a Texas, allá hay Guarapo. Para el próximo, sírvanse. Sin derramar. Ahí está nuestro gerente de la municipalidad Pachamarca. Sírvase. Sí. Ahí está. Vamos, señor gerente, ya. O sea, ahí vemos, en vano no has llegado a Texas, siempre visitas, llegas, este es el resultado, ¿no? ¿Qué está faltando? A ver, ahí estamos Paucarabamba, la municipalidad de Paucarabamba está liderando en este concurso. Ahí está, vamos. Ya vamos, sí puedes, tú puedes. Con fe, vamos, ahí está, tú siempre has podido. Ahí está, vamos. Sigue, Municipalidad Distrital de Pachamarca, adelante, sigue. Sin derramar, mamá. Ahí está, toma. Desde ayer tenían que ayunar, ahí está Chucky desde Chonta aquí presente. Así es, Chucky, ahí está, vamos Chucky, tú sí, tú eres guarpero, sírvate Chucky. Ahí está Chucky, sírvate. Ahí está Darwin, sírvase, ahí está, seco. Al hilo. Aquí es el que toma al hilo, gana. Vamos, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va. Sigue. Tiene que meter la bola. Ganó Pachamarca. Siempre Chucky, practiquen el deporte. Ahí está, vamos. Ahí está, felicitaciones a los dos participantes. Bien, qué bien. Ya. Ahí tenemos libre. Jarjancha también se va listando, por favor. En libres, y vamos a iniciar. Se va listando Villa Paucarabamba. Los loquillos de Cumbia se van alistando ya. Así es, de igual forma. Ahí está Junior Ñagüero. A ver, sin derramar, al hilo, sin respirar, pues Junior, como siempre has tomado. A ver, vamos. A ver, queremos ver ahora sí, sin sacar, seco, sin derramar, por favor. A ver, Jorge, desde Pacra, también aquí presente, Jorgito tomando, a ver. Sin derramar, ahí está, sin derramar. Vamos. A ver,
Jorge, seco, seco, seco. Ya vamos. A ver, corre, Yesenia, seco, seco, tómalo. Sin derramar, ahí está, no, sí, aguante, por favor. Aguántale aquí a la jarra. Una vez que aguanta. Sin derramar. Transparente, por favor. Sí, sin derramar. Aquí, sin derramar. Ahorita aguanta. Tiene que aumentar ahí, por favor. Tiene que aumentarlo. Aguanta. Sin derramar, tienes que echarlo. Sigue derramando, por favor. No, así, aquí está mal. No. Transparente, por favor. Transparente, no queremos tener inconvenientes. Ahí está, sin derramar. Sin derramar, por favor. A ver, no, sin derramar. No debe derramar nada. Seco, por favor, eso, señores jueces, verifiquen. Sin derramar. A ver, Daisy, toma, sigue. Sin derramar. Ni una gota, por favor, debe derramarse de la jarrita. Así es. A ver. Villa Paucarabamba va liderando. A ver, Villa Paucarabamba, Junior, Chino, Jeff, Macho, es el equipo. Los loquillos de Cumbia, Jorge, Jefferson, Maribel, Daisy. Sigue, corre. A ver, Maribel, sin derramar, seco, al hilo. No desperdicien de este rico balapito, por favor. A ver, ahí estamos. Vía Paucarabamba, Jeff, seco, sin derramar. A ver, sin derramar. Jeff, por favor, ya 2-3 años viene participando Jeff. Al hilo, sin sacar, por favor, una jarra. Círate. Ahí está ya, Maribel. Tú sí, pues, Maribel, tú. Sí das. A ver, vamos. Sigue. Sí das. Gracias a la transmisión de TCT Perú. A ver, por favor, así se va desarrollando este hermoso festival. Tercer festival. Ahí está, Jeff. A ver. 1, 2, 3, 4. Falta uno, por favor. 5, listo. A ver. Ahora sí, por favor. Orden. Ahí está, sigue. A ver, sin ayudar, por favor, cada uno tiene que estar. Por favor, sin ayudas. Sí, déjalo ahí, él va a ir. Déjalo, por favor. La buena recoge, déjalo. No, él tiene que ir, por favor. Él mismo tiene que ir, tiene que colocar, por favor. Ya mucho, ya no es pelotero, déjalo. Déjalo, él mismo tiene que ir. Oye, ya vamos. Con ganas, déjalo, por favor. No la dejes, Las reglas son claras, cada uno tiene que defender su penal, por favor. 2, 3, 4. Una vuelta, falta, por favor. Una vuelta. Ahí es concéntrate, Listo. Con calma. Sí. Pachamarca. Ahí está, ganó los loquillos de Cumbia. Integrados por Jorge. Ahí está. Los loquillos de Cumbia son los ganadores. Jorge Abreu, Jeff Flores, Maribel Durán y Daisy Cisneros. Un voto de aplauso para los ganadores. Esos aplausos para el ganador de esta primera etapa. A ver, ahora sí, los siguientes van a ser llamados. Por favor, adelante, quiero. A ver, los siguientes. Los jaraneros. Los jaraneros. Acercarse y Jarjancha. A Jarjancha se le hace un llamado. A Jarjancha. A ver, por favor, los jaraneros. Grupo Los Jaraneros.
estamos esperando. Se va a enfrentar Jarjancha. Jarjancha, Emanuel, César, Gilbert, Servando. Y al equipo de Sandro, por favor Sandro, tu equipo. Va a iniciar Chicho. Chicho, aquí está presente. El guarapero que siempre. A tomar, a ver, póngase el polito. El polito, póngase. Póngase el polito. Así, Emanuel Cabezas, representando a Jarjancha. Aquí presente. Ya están los 4 participantes. Y a ver a los 4 participantes. Alistarse ya. ¿Ya están listos? A ver, vamos a la cuenta regresiva ya. Inicia, cuenta. Iniciamos. A la cuenta de 3, a ver. 3, 2, 1, ya. Ahí está Chicho. Por favor, tranquilo. A ver, la inscripción en libre está abierto, por favor, inscribirse. Falta un contendor, inscribirse está libre. A ver, Chicho, vamos sin derramar, por favor. A ver, queremos ver, señores jueces, observa. Sin derramar, si no, pierde el concurso. Sin derramar. A ver, guardia, por favor. Guardia sin derramar. A ver, tenemos ahí Chicho, ya acabó, ya vamos, Sandro. Ese es el guarapero de Yaguarpuquio, Sandro, a ver. Al hilo, sin derramar. Ahí está, sí. Sin derramar, por favor. A ver, Emanuel, representando a Jarjancha. Sin derramar. Emanuel, sin derramar. Sí, tomando, Sandrito. A ver, Sandro, vamos, Sandro, tú sí puedes. Tú eres guarapero siempre, todos los años participa. Ahí está, ya Emanuel, sigue, ahí está. Ya, sigue, ahí está, vamos. Ya Franco, ahí está la familia de la Cruz, siempre participando. Presente, sin derramar, por favor. Ahí está, señores jueces. Sin derramar. Ahí está, sin derramar. Tomen su limonadita. Es nuestro guarapo. En este guarapo, ahí está la vitamina. Sírvate. Siga, ahí está Waltercito, Tofi, el rico Tofi, ahí está, sírvate Tofi. A ver, queremos que demuestres tus cualidades, ahí está, vamos. Sin respirar, al hilo, sin sacarle la jarra. 1, 2, 3, falta 3, 2 más, 5. Vamos. Ahí está el ganador desde Jarjancha. Ganadores de Jarjancha. Así es, se le hace un llamado a Valle Hermoso y la familia Pino. Tercer participante, a Valle Hermoso y la familia Pino en este concurso del mejor guarapero. Así es, a Valle Hermoso presente también aquí en el
el tercer festival de la palta y el guarapo. Asimismo, a la familia Pino, a ver, se le hace llamado a la familia Pino, a Saúl, Rosemary, Susana y Carlos. Ahí está, ahí vamos. Y queremos hacer llegar ahí está la familia Pino. Para Maxito. Vaya Hermoso, a ver quiénes son. Valle Hermoso, los nombres de Valle Hermoso, ¿quiénes están? Y aquí a los amigos que han estado participando en este concurso, el guarapero. Yo soy el más guarapero. Ahí está, a ver, Valle Hermoso. Los concursantes están dándose mano a mano. Valle Hermoso. A ver, espacio, hay que retroceder un poco, por favor, para poder visualizar mejor. Un poco de orden, por favor, hay que retroceder un poquito más. A ver, Valle Hermoso, de una vez vamos a iniciar ya. Valle Hermoso va iniciando. Ya, Carcacha, ya están listos. Ya, Valle Hermoso, ¿quiénes son? Su nombre, ¿quiénes son? A ver, Jere participa. Amílcar Arroyo también está ahí participando en Valle Hermoso. A ver. Ellos son los participantes por este lado. A ver, Chuzo, te están llamando. A ver, Chicho quiere... Por aquí. A ver, Chicho, tienes que completar ese grupo. A ver, Valle Hermoso. La familia Pino ya están todos completos. 4 participantes. A ver, Valle Hermoso, por favor, si no ya por descalificación pasa el otro equipo. A ver, por favor. Valle Hermoso, de una vez, completen su cuarteto para ya iniciar este reto. Están esperando a Valle Hermoso. ¿Alguien le puede apoyar? Chicho, el popular Chicho. Listo, ya completado creo, Valle Hermoso, ahora sí. Adelante, ingeniero, vamos a empezar, por favor. Y a ver, a la cuenta regresiva de una vez. Valle Hermoso. A ver, Valle Hermoso, de una vez para el concurso. Ya está el contrincante, está esperando. Ya, ahí sí se completó. A ver, a la cuenta regresiva. Ya estamos, ahí está Lucy, representando Valle Hermoso de Pucarbamba, aquí presente en el tercer festival de la palta y el guarapo. Adelante, Valle Hermoso, vamos. Ya ahí está 2, ya vayamos. A ver, ya iniciamos cuenta regresiva. Ya. Ahí está, Valle Hermoso. Ya. Ya inician, a ver. Familia Pino. Ya, iniciamos. Cuenta regresiva. Atentos, por favor. A ver. 3, 2, 1. Vamos. Ahí está, Valle Hermoso. Ahí están las mujeres. Ahí está la familia Pino de Patamarca, aquí presente en este campeonato de mejor guarapero. Ya Lucy, sin derramar, Lucy, seco, sin derramar, tranquilo, con paciencia. No se apuren, sin derramar. Y
La Lucy, sí, tú das. Ya vamos, sin derramar. Ya Rosemary, con calma, paciencia, sin respirar. Respira tranquilo, profundo. A ver, vamos. A ver, Graciela. Ahí está Gracielita, desde Yaguarpuquio. Siempre consume guarapo ella, pues, siempre. Al hilo, así se toma. Aprendan mujeres. A ver cómo toma. Ahí está Graciela, ve, al hilo. Ahí está, sírvate Rosemary, ahí está Rosemary, ve. Así se toma, ve. Ahí está, vamos. Vía Paucarabamba. Ahí está. Así es. La familia Pino y Valle Hermoso de Paucarabamba presente en este concurso del mejor guarapero. Ahí está, ya Graciela corre. Ahí está la familia Pino. Ahí está Valle Hermoso. Ahí está China. Sírvate. Sin respirar, sin sacar la jarra. Bríndate, sírvate. Ahí está Cisneros, sírvate, toma, no pierdas tiempo. A ver, ahí está Chinita. Ya tú sí puedes, siempre has podido. A ver, adelante. Ahí está nuestro amigo Gedi también. Ya vamos, sin derramar. Por favor, sin derramar. Tranquilo. Ahí está. Ya Gede, vamos Gede, ahí está Gede, sí. Al hilo. Sin sacar la jarra. Sin derramar, por favor, sin derramar. Ya, por favor, sin derramar, por favor. A ver, ahí estamos. Ya sin derramar. Gede, siempre. ¿Cómo tomas? A ver, siempre has tomado. Tú sí puedes. Ahí está, tú sí puedes. Vamos, ahí está, usted sí puede. Ahí está. Ya, vamos. 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dale, Gede, dale. Ay, segundo. Ahí está la familia Pino, ganador de este grupo. Ahí está. Ya, así es. Los 3. Allá, a ver, los jueces reclaman. Allá los jueces están contando. Bien, a ver, definición. A ver, señor, puestos pasaron. A ver, los 3. Aquí vamos a ver primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. A ver. Así es, aquí los jueces confirman, son 5 vueltas. 5 vueltas que tienen que dar cada participante, por favor, tener en cuenta. Falta un balón más, necesitamos un balón más, 3 participantes. Para el primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. A ver, un balón. Ahí está. A ver, vayan ubicándose. Hacemos llamado a los que van a finalizar. Los finalistas. Díganme. ¿Qué nos ha pasado? Ya contado. No puedes permitirme de los ganadores que vamos a ver, bien, tenemos la definición. Cuya, Carjancha y familia Pino. Cuya, Carjancha
y Familia Pino. Ahí está, ahí está. A ver, no, ya tenés. A ver, por favor, a ver, señores jueces, que den las 5 vueltas. ¿Ah? Ya, a ver, a ver. A ver, tenemos a los 3 participantes. Los 3 participantes. Jarjancha, la Familia Pino y Cuya. La Familia Pino. Aquí sale primero, segundo y tercer puesto. Primero, segundo y tercer puesto. La segunda vuelta. Ya están todos formados. Aquí. A ver, a Daisy se le hace llamado su segundo participante. Daisy Cisneros, acercarse a su grupo. A Daisy. Jarjancha también aquí presente. Y la Familia Pino para primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Daisy, ahí está, ya completaron. A ver, cuenta regresiva. Iniciamos, señores jurados, ya. Ya iniciamos. A ver, cuenta regresiva. 3, 2, 1, vamos. Ya vamos. Sin derramar, por favor. Sin derramar. Ya cada mesa tiene su juez. Sin derramar. A ver, ahí está. Jarjancha está avanzando. Ahí tenemos aquí a Cuya, la Familia Pino. Ahí está Pino, ya acabó. Ya, Jarjancha segundo. Sigue guardia. Con calma, toma, con calma. Sin derramar, por favor, sin derramar. Ya está. Cuya, corre, Daisy. Ya, Familia Pino, ahí está. Sírvete. Seco, volteado. A ver, ahí están los guaraperos, guaraperas de Pachamarca, guardia. Sin derramar, Daisy. A ver, ahí está, Rosemary. Sírvete. Seco. Sin derramar. Ya, guardia, vamos. Ahí está. Sin derramar, sírvete. Sírvese, sin derramar. A ver, ahí está, sigue Rosemary. Ya. Corre. Sin derramar. Ya, Daisy, rápido. En una toma eso. Ya. Ahí están tomando en este concurso del mejor guarapero. En esta tarde del Festival de la Palta y el Guarapo. Aquí todos presentes. Ahí está. Ahí vamos. Ahí está, sírvese. Seco, sin derramar. Cuenta la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, apunta con calma, tranquilo. Con la izquierda. Ahí está, va ganando. Jarjancha. Se va ubicando en el primer puesto. Para el segundo puesto. Vamos concursando. Vamos, si pueden ustedes. Jarjancha, campeón del Guarapero Pachamarquino 2026. Esa barra, nuestros aplausos, por favor. Gracias. Ahí está, vemos aquí el segundo puesto. Van concursando. Vamos, si pueden.
ahí. Cuya va avanzando más. A ver, la familia Pino también ahí está, no se queda atrás. Ahí sigue, vamos. A ver, ahí está la familia Pino con sigues y tú puedes. Ahí está, sin derramar. Jefferson, ahí tomando, sin derramar. Sobrado, sin iguala, ahí está. Vamos, para el segundo puesto. No sabemos quién va a llegar al segundo puesto. Vamos a ver. Para el segundo puesto. A ver sus barras, por favor, animar. A ver, anima. Anima, falta ese ánimo, esa barra, esa hinchada, ¿dónde está? Ahí estamos. 3, 4, 5. A ver. A ver, queremos ver a Jefferson. Uno mismo tiene que recoger, por favor, su balón. Tú mismo. Uno mismo, por favor, tiene que recoger el balón. Una vueltita. Uno mismo, por favor. A ver, ahí está. Sí, iguala, sigue. No puede. Sigue, ya está. Toma. Uno mismo, por favor. Y ese es este concurso que se está llevando el más guarapero. Sí, ahí está. Sí. Ahí está, Jefferson. Ese no es pelotero, no puede, ya. Esa barra, esa barra, por favor. La barra. Esa alegoría, esa barra, por favor. Ahora sí. Ahí Esos está. aplausos. Cuya, segundo puesto. Hasta segundo puesto, Cuya. Tercer puesto, ahí tenemos al tercer puesto a la familia Pino. Ahí está, a ver. Concluya. Sí. Ya, que venga. Ya, no puede, ya, ahí está, tercer puesto. Así, agradecer a los participantes en libre. Gracias en este concurso del mejor guarapero. Agradecer la participación. Ahora sí, vamos a iniciar con la premiación de todos los concursos. A ver, por favor, invitar a toda la población. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos están viendo a nivel mundial, a todos los residentes de esta plataforma. Sería agradecido en este concurso de guaraperos, lo cual pues, como han visto hermanos, se ha disfrutado mucho, ¿no? Nuestra población, nuestros visitantes han disfrutado de este evento. Yo sé que acá hay ganadores, pero esperemos el siguiente año pues con más fuerza que venga y que disfruten de esta actividad. Agradecido a uno de ustedes, hermanos residentes, un saludo especial. Siempre Pachamarca les va a esperar con brazos abiertos. Vengan cada 22, 23 de abril, estamos presentes acá. Muchas gracias. Señor alcalde, que vengan con el estómago un poquito vacío para que puedan estar presentes en este concurso del guarapo. Por supuesto, porque acá va su guarapero, tienen que venir con el estómago vacío acá y le llenamos. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Así es nuestro festival de la palta y el guarapo. Ahí está, hemos visto el mejor guarapero de esta tarde. Agradecer a todos los presentes, agradecer a todos los distritos que se encuentran aquí en esta tarde, al distrito de Anco aquí presente, con Milton Cuña, nuestro ex alcalde de la municipalidad distrital de Anco, presente realizando en este evento. A Roy Morales, también está presente aquí en nuestro tercer festival de la palta de guarapo. Asimismo, saludar a todos. Y queremos que nuestros visitantes disfruten con esa actividad. Disfruten, hermanos, así es la vida y conozcan nuestro Pachamarca. Se desarrolle muy temprano en las
Hemos preparado todo esto, hermanos, para que esta población disfruta, ¿no? Con mucho cariño, la municipalidad, nuestros visitantes, nuestra población en general, para ellos principalmente, ¿no? En ese sentido, pues, les invito, hermanos, que sigan disfrutando de esta actividad, también de las programaciones que se tienen. Muchas gracias. Que será por reconocimiento el gran festival de la tercera palta el día de hoy. Bueno, dicho esto, también vamos a entregarle algunas palabras al ingeniero para que pueda. Siempre agradecidos por su invitación y a la vez también pues siempre nosotros desde la agencia agraria no somos ajenos a este tipo de eventos y a la vez también siempre estamos apostando, apoyando por nuestros agricultores, nuestros hermanos agricultores que siempre día a día trabajan la tierra para poder sacar un producto y poder vender así a los mercados tanto locales, regionales y no quiere decir también nacionales. Para ello también hemos venido también con un pequeño presente, trayéndole lo que son las mangueras y también abonos foliares y bioestimulantes para que puedan ser premiados a nuestros productores que siempre están trabajando en nuestra tierra y que siempre también están apostando por la agricultura. Muchísimas gracias. Frente a ello, vamos a recibir con fuerte voto de aplausos que nos traen las mangueras y muchas cosas para dar la sostenibilidad en lo que concierne la palta. Ingeniero, quedamos muy agradecidos sinceramente. Asimismo, vamos a dar también el pase al ingeniero responsable. Si se nace, ingeniero, no se hace. Y bueno, vamos a tener la participación del ingeniero que el día de hoy también nos honra con su presencia. Ingeniero, sus palabras. Muchas gracias, señor alcalde distrital de Pachamarca. Nuevamente, productores en general, reciben el saludo de la tarde a nombre del director ejecutivo de Denis Paul Cordelio Mes y el jefe de área de sanidad vegetal, que es el ingeniero Jaime Grande, que gracias a él estamos trayendo este pequeño presente para que sea premiado a todos los productores de palto, que gracias a usted, todo este festival que he visto, esta zona es zona productora, se está trayendo de manera orgánica el cal agrícola y el azul, para que maneje de manera orgánicamente. Y también se está trayendo el NPK, su cultivo de palto. Agradecer al señor alcalde por esta invitación que me realizó en el día. Felicitar por este festival que está llevando a cabo en el cultivo de palto y guarapo. Muchas gracias por esta invitación y espero que estamos trayendo un pequeño presente y haga la premiación. Gracias, señor alcalde. Uno más ya, uno más. Ya, tómale foto ya. Tómale foto. Ahí nomás. A ver, 1, 2, 3. Gracias, gracias. Gracias, sí.
a anunciar a la institución educativa CEPRO de Chinchihuasi. Muchas gracias. Pachamarca. En el tercer lugar. Y así se viene. Ya en el segundo lugar. Los Nogales en el segundo lugar. Y ahora se viene en el primer lugar el Girón Unión. Bueno, vamos a suplicar a cada uno de ustedes que se puedan subir al escenario y puedan recibir la premiación respectiva. Necesitamos un representante de CEPRO Pachamarca para poder premiarlos en el concurso de decoración. Ahí está el profesor Carlos. Adelante, profesor. Carlos, representante de CEPRO Pachamarca, ocupando el tercer puesto en el concurso de decoración. A ver. Vamos a premiar en el concurso de decoración al tercer puesto CEPRO Pachamarca. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Aquí le vamos a premiar al tercer puesto por la decoración. Profesor, gracias. Hay que seguir superando, hay que seguir mejorándonos en la decoración. El próximo año llegaremos al primer puesto. Esos aplausos, por favor. Gracias, CEPRO Pachamarca, por la participación en el concurso de decoración de calles, por este hermoso festival de la Palta y Guarapo. Ahora sí, vamos a premiar también al barrio Los Nogales. A ver, algún representante de Los Nogales. ¿Algún representante de Los Nogales, por favor? Los Nogales ocupó el segundo puesto del concurso de decoración de calles en este festival de Palta y Guarapo, tercer festival de Palta y Guarapo. El honor de hacer la premiación respectiva. Bueno, yo también, pues para pasar la premiación, ¿no? En segundo lugar, de decoración de calles, ¿no? Calles, de las calles, ¿no? Bueno, para el próximo año quedarse al primer puesto, esfuérzate más bien. Esos aplausos, por favor, esos aplausos. A ver, vamos a hacerle llamado, a ver, al primer puesto de decoración de calles, Girón La Unión. Representante de la Girón La Unión, primer puesto, decoración de calles, por favor, a ver, un representante, Girón La Unión. Ahí está viniendo. A ver, por favor, Girón La Unión, algún representante de Girón La Unión. Bueno, hermanos, señor Mari, muchas gracias por participar en esta actividad muy importante que embellece a nuestras calles, a nuestro distrito de Pachamarca, lo cual pues en esta oportunidad ha sido obtenida de primer puesto, y hacemos un presente especial que es las cajas de zapatilla, y es marca Nike por si acaso, ¿no? Es una zapatilla hermosos, lo cual pues
para todos nuestros integrantes de toda esa Girón La Unión. Muchas felicitaciones, señora Mari, y el siguiente año tiene que seguir participando y yo sé que va a seguir ganando. Muchas gracias. Esos aplausos, gracias por la participación en el concurso de decoración de calles. Girón La Unión ocupando el primer puesto, llevándose una caja de zapatillas marca Nike original. Ahora sí, vamos a pasar a la premiación de concurso de pasacalle. A ver, ocupando el tercer puesto en el concurso de pasacalle está Pachamarca Los Nogales. A ver, hacemos un llamado a la señorita Zaida, representante de Pachamarca Los Nogales. Listo, a ver, hacemos un llamado a todos los representantes de las organizaciones que han participado en pasacalle. Todos van a tener su respectivo premiación. A ver, por favor, hacemos un llamado. Patallacta, Girón La Unión, Pachamarca, también ha participado lo que es Pensión 65, Rupac, Pachamarca, Los Nogales, Barrio Texas y Tara. A ver, por favor, a todos los representantes, acercarse al estrado para la respectiva premiación. Patallacta, Girón La Unión, Pachamarca, Pensión 65, Rupac, Pachamarca Los Nogales, Barrio Texas y Tara. Acercarse por favor al estrado para recibir la respectiva premiación. Vamos a dar premios a todos sin excepción. Del último, del último. Ahora sí, a ver, empezamos en el tercer puesto, ¿verdad? A todos los representantes que hayan participado en el concurso de pasacalle, por favor, los invitamos a subir al estrado para poder darles su incentivo y su respectiva premiación. A ver, Patallacta, por favor, subir al estrado para poder recibir el incentivo por su participación, su gran participación en el concurso de pasacalle de este hermoso tercer festival de La Palta y Guarapo. Adelante, por favor, Patallacta. Girón La Unión, Pachamarca, el siguiente, por favor, si no está. La Unión Pachamarca, Girón La Unión Pachamarca, por favor, representante. A ver, por favor, apuramos con la premiación, porque luego de esto tenemos el gran presentación de artistas. Espere. Los Surencantos, Wilfredo de la Peña. 3. Y Sumac Azucena. A ver, siguiente, por favor. Pensión 65, Rupac. ¿Es ahí? Después de Patallacta, ¿quién sigue? Girón La Unión, acá. Girón La Unión, Pachamarca, por favor. Atento a la premiación. Su foto ahí nada más. Girón La Unión, Pachamarca, Pensión 65, Rupac, Pachamarca Los Nogales, Barrio Texas y Tara. Todos ellos tienen su premiación respectiva. Al final vamos a premiar tercer puesto, segundo puesto y primer puesto. Que ayuden a bajar, veloz. Ya la foto.
A ver, Girón La Unión se está llevando igual una caja de zapatillas. Girón La Unión. Ahora sí. Pensión 65. Pensión 65 también se lleva. Representante de Pensión 65 se lleva una caja de zapatillas. A ver, ayúdenme a cargar, por favor. Hay tantas zapatillas que ya no puede cargar acá el representante de Pensión 75. Ahora sí, Rupac, por favor, Rupac. De igual forma, por participar en el concurso de Pasacalle, Rupac también se lleva una caja de zapatillas. Zapatillas originales 100%. A ver, ahora sí, vamos a premiar a los 3 ganadores. 3 ganadores que han hecho un hermoso pasacalle en este festival, tercer festival de palta y guarapo. A ver, como tercer puesto vamos a premiar a Pachamarca Los Nogales. Pachamarca Los Nogales, por favor. Esos aplausos para Pachamarca Los Nogales, ocupando el tercer puesto en el concurso de pasacalle. Bueno, felicitarle al barrio Los Nogales por ocupar el tercer puesto. En los próximos años vamos a estar llegando al primer puesto, ¿no? ¡Bravo! ¡Los Nogales! Esa barra para los Nogales, por favor, sus aplausos. A ver, ayúdenme a cargar, por favor. Se lleva una caja de zapatillas y una bolsa de prendas. Ay, ay, ay. Esos aplausos para Pachamarca Los Nogales. Ahora sí, premiamos al segundo puesto, Barrio Texas. Texas Pachamarca se lleva el segundo puesto del concurso de pasacalle. Esos aplausos a Texas. Gracias, Texas, por participar en este hermoso festival. Adelante, alcalde. Muchas gracias a Barrio Texas por participar en esta oportunidad. Le hacemos la entrega de los 24 zapatillas, por si acaso, como decía, Nike y nuevas, y más un kit de ropas para que ustedes puedan distribuir a cada uno de ellos. Y es más, agradecer a Barrio de Texas por la organización, y realmente muy bonito hoy día. Gracias a ustedes se ha llevado en excelentes condiciones nuestra actividad. Muchas gracias y hacemos el presente respectivo. Gracias, señor alcalde, economista Eber Quispe Bautista, premiando a todos los participantes del concurso de pasacalle. Gracias, Barrio Texas, ocupando el segundo puesto del concurso de pasacalle. Muchas gracias, hermanos de Texas. Ahora sí, vamos a premiar al primer puesto. Primer puesto, el barrio de Tara. Esos aplausos, esa barra, por favor. Primer puesto, barrio de Tara. Ahora sí, señora Norita, como representante de Tara, va a recibir el grandioso premiación, grandioso. A ver, alcalde, adelante. Muchas gracias, hermanos de Tara. Hoy día se ha visto una bonita organización. Por algo creo que Tara año a año resalta en diferentes actividades, lo cual pues hoy día con la organización respectiva se han hecho el mérito de llevarse el primer puesto en este concurso de pasacalles. Felicitaciones, Nora, igual, Grover, muchas felicitaciones. Esperemos siguiente año también que sigan participando en este tipo de actividad. Muchas felicitaciones, muchas gracias. Gracias, como ya dijo el alcalde, gracias al apoyo de esta hermosa población. Este año se ha visto reflejado el compromiso, ¿no?, de este
a este hermoso festival. Gracias al barrio de Tara, excelente ganador. Ahora sí se lleva las 2 bolsas de casacas y una caja de zapatillas marca Nike. Ay, 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 por favor a ver si le apoyan a cargar. A ver, apoyen a cargar las zapatillas originales. Claro, sí. Ahora sí, vamos a unas palabras al representante de Tara. Adelante, por favor. Señor alcalde, economista Eber Quispe Batista y su plana de regidores, muchísimas gracias por este premio. Y nosotros de Tara siempre revalorando nuestras costumbres y más bien agradecerles a todos los visitantes que cada año hay que estar visitando a nuestro distrito. Y próximo año a seguir con nuestras costumbres, plantaciones de nuestros paltos. Eso no me estaría mi palabra. Muchísimas gracias, señor alcalde, se le agradece a su plana de regidores. Gracias, gracias. A ver, por favor, sus aplausos. Gracias, muchas gracias, barrio de Tara. Ahora sí, vamos a premiar al concurso de productores de palta. Vamos a llamar a todos los participantes, por favor. Todos van a recibir su incentivo y al final de ello vamos a premiar a los ganadores, a los 3 ganadores. En primer lugar vamos a llamar a la señora Rosa Tobar Infante. A ver, por favor. Rosa Tobar Infante, para dar su incentivo respectivo. Vuelvo a recalcar que al final vamos a premiar a los ganadores. En esta ocasión solo estamos dando incentivo a todos los participantes de los productores de palta. Al final de ello vamos a premiar a los 3 ganadores. Gracias, señora Rosa Tobar, por participar en este hermoso tercer festival de la palta y guarapo. Las fotos respectivas, Alejandro, SAC y PCT Perú. Gracias, gracias. Ahora, de igual forma llamamos a Mariluz Auqui Contreras. Mariluz Auqui Contreras. Señora Mariluz Auqui Contreras, adelante, por favor. Si no está, ahí está. También se alista el señor Braulio Tello, por favor, estar atento. Gracias, señora Mariluz Auqui Contreras, recibiendo este reconocimiento por su participación. Señor Braulio Tello Bendezú, por favor, también lo esperamos para recibir su incentivo. Señor Braulio. Luego de ello también la señora Liduvina Blas, también se alista señor Crisóstomo Escobar, Damaso Castilla, Ñahui. A ver, por favor, señor Braulio Tello Bendezú. Gracias de igual forma por participar en este concurso de productores de palta. Muchas gracias. Señora Liduvina Blas. Foto, foto, foto. Esos aplausos y esa foto para la señora Liduvina Blas de Castilla. Enseguida también va a subir el señor Crisóstomo Escobar Cisneros, al cual de igual forma felicitamos y saludamos por su excelente participación en este concurso de productores de palta. No sé. El señor Crisóstomo Escobar Cisneros. Enseguida el señor Damaso Castilla Ñahui. Damaso Castilla Ñahui. También se alista el señor Jefferson Muñoz, Elena Sencho, Anita Bendezú. Alistarse, por favor. Señor Damaso Castilla Ñahui, muchas gracias, las fotos respectivas por su hermosa y gran participación. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, el señor Jefferson Muñoz Barros, de igual forma. A ver, 1, 2, 3, vamos. Listo, gracias. La señora Elena Sencho Santiago. Ahí está el señor Jefferson Muñoz Barros. Muchas gracias por su participación. De igual forma la señora Elena Sencho Santiago.
Anita Bendezutello, por favor, también se acerca para recibir su incentivo. A ver, tío. Al tío. ¿De qué falta? Visita. Aquí foto. A ver, la señora Elena Sencho Santiago, la señora Anita Bendezutello, recibiendo el reconocimiento, participación en este concurso de productores de palta 2026. La señora Leocadia de la Cruz Cárdenas también informa. Zacarías Estrada García, Simeón Landeo Buguincho. Foto. Señor Simeón Landeo Buguincho también, por favor, acercarse. Señor Franco Leobaldo Toro, de igual forma. Franco Cleobaldo Toro, Marcelina Luján Peceros, de igual forma, acercarse por favor. Una fotito, a ver. Foto. Atento a las fotos, por favor, atento a las fotos. TCT Perú, transmisiones y Alejandro Sac. Ahí. La señora Marcelina Luján Pecero, de igual forma. Señor Moisés Cineros Hidalgo. A ver, por favor. José Ordéñez Palomino. Se le hace su reconocimiento a todos los participantes de este concurso de productores de palta. José Ordóñez Palomino, Cádiz, Durán de Vila, también acercarse por favor. Paulina Crispín de Condori, Brígida Bendezú Marín. A ver, alcáncele por favor su incentivo por su gran participación. Brígida Bendezú Marín, Ofelia Ramos Escobar, Isidora Canto Román, A ver, una fotito. Foto. A ver, por favor. Ahora sí. Justina Tobarra Enríquez, también acercarse para recibir su incentivo por su gran participación en el concurso de productores de palta. Fabián Tello Meneses. Y para culminar, Richard de Carvajal Mancilla. A ver. Todos ellos pues reciben su reconocimiento por participar en este gran concurso de productores de palta. Ahora sí, vamos a premiar a los ganadores de este concurso de productores de palta, empezando por el tercer puesto. A ver, por favor, culminemos de una vez, darles el reconocimiento necesario por su excelente participación en este concurso de productores de palta. Apuremos a la participación. Creo ya la población, los vecinos quieren disfrutar de esta hermosa fiesta. Con el patrón de Santiago, el señor Wilfredo La Peña. A ver, por favor. Por favor, ahora sí iniciamos con los ganadores. Con los ganadores, por favor, iniciamos con los ganadores de productores de palta.
Como tercer lugar, vamos a anunciar al señor José Ordóñez Palomino. Esos aplausos, por favor, para el señor José Ordóñez Palomino, ocupando el tercer puesto en el concurso de productores de Alta y Guarapo. A ver, por favor, el señor José Ordóñez Palomino, acercarse al estrado para recibir su respectiva premiación. Ahora sí, está presente el señor José Ordóñez Palomino. Si no está presente, de igual forma, vamos a hacer llegar su... Ahí está. ¿Algún representante en todo caso, por favor? A ver, va a recibir su respectiva premiación en enseres, en efectivo y donaciones de la DRA y SENASA. Muchas gracias a los amigos de la DRA, a los amigos de SENASA, a los amigos de Cooperativa. Gracias por su colaboración, por los auspicios que nos apoyan pues cada año en este hermoso festival. A ver. Listo. Muchas gracias. Al tercer puesto, José Ordóñez Palomino. Ahora sí. Va a premiar al segundo puesto, el señor Braulio Tello Bendezú. Esos aplausos, por favor. Señor Braulio, muchas gracias por la participación, por la excelente participación en este concurso de productores de palta. Un merecido segundo puesto, el señor Braulio Tello Bendezú. Esos aplausos, por favor. Adelante, a su respectiva premiación. Bueno, muchas gracias, señor Braulio. Creo que desde el principio, usted participando en estas actividades, hoy día hacerse merecedor de este premio respectivo, ¿no? Gracias por participar. Yo sé que el siguiente año también vas a estar acá presente en nuestro distrito de Pachamarca. Gracias a ustedes, hermanos productores, se realza esta actividad, ¿no? Por algo se llama Festival de Palta y Guarapo. Hoy día, pues, agradecido y un reconocimiento especial para usted. El cheque respectivo y su premiación de manguera y los foliares. Muchas gracias, señor Braulio. Gracias, señor Braulio, llevándose una hermosa manguera, productos y en efectivo, premio en efectivo, un cheque de premio en efectivo, un sobre cerrado, y estoy seguro que va a ser de su agrado. A ver, ahora sí, el primer puesto, el señor Jefferson Muñoz Barros. Gracias, señor Jefferson Muñoz Barros, por su excelentísima presentación en este concurso de productores de palta. Muchas gracias y esos aplausos al ganador de este concurso de productores de palta. De igual manera, hermanos, acá tenemos un gran amigo en nuestra localidad de Pachamarca. Hoy día pues ha sido merecedor del primer puesto. Felicitaciones, hermano Jefferson. Yo sé que año a año está mejorando la producción de palta acá en nuestro distrito de Pachamarca. Y esto es un incentivo para que siga participando en diferentes actividades que se van a desarrollar año a año, ¿no? Si bien es cierto, hoy día ya tenemos resolución, hermanos, ya decretado a nivel regional, lo cual pues no se va a interrumpir esto, siempre va a mejorar. Felicitaciones, el cheque respectivo y su premiación, su manguera y su abono, ¿no? Muchas gracias, señor Jefferson. Foto. Gracias por esta excelentísima participación del señor Jefferson Muñoz Barros, ocupando el primer puesto del concurso de productores de palta.
Ahora sí, vamos a pasar al concurso de productores de Guarapo. Por favor, vamos a invitar al señor Avelino Torotello, ocupando el segundo puesto con 155 puntos. Adelante, señor Avelino Torotello. Segundo puesto en este concurso del mejor productor de Guarapo pachamarquino. Adelante, por favor, señor Avelino Torotello. Merecido ganador del segundo puesto con 155 puntos. Adelante, regidora Yavarna. Una vez más, felicitarte, señor Avelino Torotello, por el segundo puesto de estar presente aquí en el Festival de Palta. Agradecerte, y para la próxima hay que llegar al primer puesto. Esos aplausos para el señor Avelino Torotello, ocupando puesto. Bueno, muchísimas gracias por darme espacio de esta oportunidad. Discúlpame que la preparación de guarapo exactamente es neto jugo de caña, sin meter azúcar. Por favor, eso sí, hay que entenderlo. Neto por litro de jugo. Bien dicho, han dicho que este es con azúcar, este es con guarapo, hay que preocuparnos, hay que decirlo bien claro. Guarapo es guarapo sin azúcar. ¿Qué quiere decir guarapo? Jugo de caña de azúcar, sin decir que este es con azúcar. Por favor, por lo menos hay que respetar nuestro... Carambas, este es con azúcar, este es tercero, este es cuarto. No, solamente existe dos tipos de guarapo. Primero es el segundo, nada más. Ningún momento se le mete azúcar. ¿Cómo vamos a meter a un guarapo azúcar? Discúlpeme, señores. Ese es bien claro que se queda. Muchísimas gracias. Gracias, señor Avelino Toro. Muchísimas gracias. Gracias a esos aplausos, por favor, dando indicaciones de la preparación de un buen guarapo pachamarquino. Ahora sí, el primer puesto al señor Filbert Muñoz Barros. Esos aplausos al ingeniero Filbert Muñoz Barros, ocupando el primer puesto en el concurso del guarapo pachamarquino. A ver, por favor, el ingeniero Filbert Muñoz Barros se encuentra por ahí. Ay, esos aplausos para el ingeniero Filbert Muñoz Barros, ocupando el primer puesto con 181 puntos. Adelante, señor alcalde. Acá tenemos la presencia de uno de los productores. Delante mencionaba, ¿no? Nuestra bandera de acá de Pachamarca es nuestro guarapo. Sin tomar guarapo no se pueden salir de Pachamarca, hermanos, ¿no? Y agradecer a usted, señor Filbert, por participar en este evento y ser primer lugar en esta actividad, ¿no? Lo cual pues esperemos también el siguiente año seguir realzando, como siempre, en nuestra festividad de Palta y Guarapo. Muchas felicitaciones y bendiciones, señor Filbert. Muchas gracias. Bien, agradecer de antemano, ¿no?, a la comisión organizadora, a la Municipalidad Distrital de Pachamarca, quien pues de esta manera, ¿no?, nos viene incentivando a de repente participar, no solamente a mi persona, sino somos varios productores aquí en Pachamarca que producen guarapo. Desde aquí yo quisiera hacer un llamado, ¿no?, a Nazario Toro, Elmer Toro, quienes son también productores y tienen
ese trabajo arduo de preparar el guarapo, y es así, realzar este evento en este festival de la palta y el guarapo. Yo creo que con la participación de todos ustedes estamos aquí mejorando, realzando este evento, y agradecer. De esta manera yo creo que estaremos participando así, y el próximo año que sea mejor que ahora, ¿no? Eso es lo que queremos, sumarnos todos los pobladores, porque gobierno local, pobladores, productores, todos somos un solo. Adelante. Gracias a usted y gracias a Pachamarca, un IPRA. Muchas gracias con todos ustedes. Gracias. Esos aplausos, por favor, para el ingeniero Filber Muñoz Barros, ocupando el primer puesto en el concurso de guarapo pachamarquino. Ahora sí, vamos a pasar al concurso gastronómico. Vamos a llamar rápidamente para que todos los participantes reciban su incentivo correspondiente por su gran participación en el concurso gastronómico. A ver, llamamos de la misma forma a Daisy Cisneros Canto, a tercero de secundaria José María Arguedas, luego a promoción 2026, por favor acercarse ya a lo que estoy mencionando, Mario Cribillero Durán, también Renzo Cisneros Sirena, Carlos Valencia Sosa, Jenny Toro Arroyo, Silvia Torres Enríquez, Mario Soto Taipe, Merly Muñoz Luján. Todos ellos van a recibir su incentivo por participar en este concurso gastronómico por el tercer festival de la palta y guarapo. Después de ello vamos a premiar a los ganadores. A ver, por favor, rápidamente, ya los vecinos, los hermanos de Pachamarca quieren disfrutar de esta gran fiesta. Vamos a iniciar con los hermanos de Yasur Encantos. María Sototaipe, corrección. A ver, por favor. Rápidamente, Daisy Cisneros, tercero secundaria José María Argueda, promoción 2026. Mario Ricrillero, Renzo Cisneros, Carlos Valencia, Jenny Toro, Silvia Torre, Mario Soto, Merly Muñoz. Todos están recibiendo un reconocimiento, un incentivo por su gran participación en el concurso gastronómico a base de palta, en este gran tercer festival de palta y guarapo. ¿Segundo grado? Ya, a ver, una foto. Por favor, solo a los que estamos llamando: Daisy Cisneros, tercero de secundaria, promoción 2026, representante, claro, de promoción 2026 de tercero de secundaria. Mario Ricrillero, Renzo Cisneros, Carlos Valencia, Jenny Toro, Silvia Torre, Mario Soto y Merly Muñoz. ¿Quién falta? Jenny. De esta forma viene recibiendo incentivos todos los participantes del concurso gastronómico de palta. Un paquete de prendas. Gracias, señor alcalde, regidores. Ahora sí, vamos a iniciar con el tercer puesto. Silvia Torre Enrique. Tercer lugar, Silvia Torres Enríquez. Tercer lugar, Silvia Torres Enríquez. Su presentación con pasta de palta, 145 puntos, tercer lugar.
De igual manera, muchas gracias, señora Silvia, por participar en esta actividad muy importante para nuestro distrito de Pachamarca. Pues felicitaciones por ocupar este lugar. Muchas gracias. Gracias, ahora sí, segundo puesto. Mario Soto Taipe, con picante de quinoa con ensalada de palta, con 172 puntos. Mario Soto Taipe, ocupando el segundo puesto, con picante de quinoa con la ensalada de palta, 172 puntos. Segundo puesto, ahora sí, adelante por favor. Muchas gracias por participar en esta actividad. Realmente con ustedes se hace la fiesta, ¿no? Y felicitaciones por ocupar el segundo lugar. Yo sé que en los posteriores vas a estar ocupando el primer lugar. Muchas felicitaciones, muchas gracias. Ahora sí, primer lugar, Merly Muñoz Luján, primer puesto con helado artesanal de palta, 126 puntos. Gracias por su excelentísima participación, señora Merly Muñoz Luján, ocupando el primer puesto. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Merly, por este esfuerzo. Yo sé que por la participación en principio y ocupar el primer lugar de este concurso, lo cual pues muy agradecido por la participación y felicitamos pues, ¿no?, al siguiente año también seguir participando y ocupando estos lugares que siempre han sido muy buenos para ustedes. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Ahora sí, vamos a también premiar al concurso de derivados de palta el señor Agilberto Muñoz Barros, ocupando el primer puesto con 175 puntos. Adelante, por favor, señor Agilberto Muñoz Barros, el cual pues cuenta con una empresa que tiene varios productos derivados de palta. Es admirable el emprendimiento que realiza. Adelante, señor alcalde. Sí, hermano, creo que uno de los emprendimientos más importantes en nuestro distrito de Pachamarca que lo realiza es pues nuestro hermano Agilberto. Ha representado Huancavelica y a nivel nacional, lo cual pues hoy día se ha acreditado de primer puesto. Muchas felicitaciones y seguir participando año a año en esta actividad. Muchas gracias. Foto. Esos aplausos, por favor, a uno de los grandes representantes y productores de este hermoso distrito de Pachamarca, reconocido pues a nivel nacional, una empresa reconocida. Gracias, señor Gilberto. Ahora sí, pasamos con el concurso de la palta más grande. Ahí. Como tercer puesto, la señora Zaida Durán Cárdenas. Tercer puesto con un peso de 545 gramos. Dios mío, qué tamaño de paltas hay en Pachamarca. A ver, por favor, Zaida Durán Cárdenas, ocupando el tercer puesto con 545 gramos. Más de medio kilo. Continuando con la ceremonia de premiación. Adelante, por favor. Festival de la Palta y el Guarapo, aquí en Pachamarca. Para recibir el jugoso premio de la palta más grande del distrito de Pachamarca. Adelante, señora. Una vez más, para hacerle presente a la señora Zaida Durán Cárdenas por la palta más grande, ¿no?, de Pachamarca. Hay que seguir haciendo crecer las paltas. Ahí sí, ahora sí, gracias, señora regidora, entregando premios en efectivo y en sedes, productos agrícolas. Ahora sí, segundo puesto, Zoraida Ramírez Suazo, con 580 gramos. 580 gramos. Creo que esas paltas deben quedarse allá en la municipalidad para poder exhibirlos a todos los visitantes. Ay. Zoraida Ramírez Suazo, ocupando segundo puesto con 580 gramos.
Adelante, profesora. Ahí está la palta, segundo más grande de nuestro distrito de Pachamarca, que tenemos. Profesora Zoraida, muchas gracias por participar en esta actividad. Nos has apoyado en diferentes eventos y agradecido. Hoy día pues ha ocupado segundo lugar en este, por poquito en sí, la haya ganado, ¿no? Yo sé que el siguiente año nos va a engordar mucho mejor y va a estar en primer lugar. Muchas gracias y felicitaciones, profesora Zoraida. Esos aplausos. Unas palabras, profesora Zoraida. Digno personaje de Pachamarca. Que deje la palta. Gracias. ¿Hay una fotito ahí? A ver esa fotito, por favor, Alejandro Sanz, TCT Perú. Bien, señor alcalde, sus regidoras, visitantes de los diferentes distritos de nuestra provincia de Chucampa y también seguramente de la región y de todo nuestro país. También el saludo a los vecinos, a toda la población pachamarquina, quien esta vez quiero agradecer al señor alcalde, ¿no?, por continuar con por haber iniciado y seguir con este gran festival de nuestra palta. Hoy en día, el oro verde de Pachamarca. Hace muchos años, no vamos a decir más de 10 años atrás, pues Pachamarca era un lugar que producía maíz, cebada, trigo, lenteja y otros. Pero hoy en día, gracias a la gestión, gracias a las autoridades que han pasado en aquellos años y han tomado esa iniciativa de hacer un vivero en Pachamarca, ¿no? Un vivero donde hizo pues las plantitas de palta, repartió a la población, plantaron sus plantitas y de ahí empieza pues la gran historia de que tenemos hoy en día, somos productores, exportadores de nuestra palta Hass y fuerte. Vecinos compoblanos de Pachamarca, al mediodía cuando ingresó el señor alcalde con el pasacalle y yo estaba ahí parada en la ensalada de palta, al mirarlos a todos juntos, unidos, barrio Texas, barrio Tara, y toda la población del radio urbano de Pachamarca, me sentí muy emocionada, hasta me salieron lágrimas en los ojos. ¿Por qué? No de tristeza, sino de alegría. ¿Por qué? Porque todos estábamos unidos, todos estábamos juntos. Y así tenemos que continuar y que nuestro festival año en año sea más grande y sea mucho mejor. Alguien nos quiere hacer la competencia, pero nosotros vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, señor alcalde. Emotivas palabras, gracias, profesora Zoraida, digna personaje del distrito de Pachamarca. Muchas gracias, esos aplausos, por favor. Ahora sí, vamos a premiar al primer puesto al señor Jefferson Muñoz Barros, con un peso total de 600 gramos. ¡Qué barbaridad! No sé qué habrá pasado, hermano. Has crecido mucho. Tiene un palta, ¿sí? Ahí está, la foto. Hola, hola. Adelante, alcalde, por favor. De igual manera, hermanos, bonitas palabras de la maestra profesora Zoraida, lo cual pues sí, hoy día creo que hemos compartido con toda la población un bonito evento, se ha realizado en coordinación con la población, las autoridades y nuestros hermanos visitantes. Y acá tenemos, como menciona, el palta más grande de nuestro distrito de Pachamarca.
Eso es la producción, eso es la tecnología que están acá aplicando en nuestro distrito de Pachamarca, aún más en nuestro barrio de Texas. Y tenemos un ganador que es el primer lugar para nuestro hermano Jefferson Bados, lo cual pues se hace acreedor de este cheque. Y felicitaciones, hermano. Siguiente, yo sé que vas a defender este primer lugar. Muchas gracias. Que deje la palta, que deje la palta. Ahora sí, la palta más grande se queda en la Municipalidad Distrital de Pachamarca para poderlo disfrutarlo. Ahora sí, esa fotito, por favor, con la palta más grande. Y la segunda, por supuesto. Ahí hay esa foto oficial para la página de la Municipalidad Distrital de Pachamarca. Ahora sí, muchas gracias, señor Jefferson, llevando el premio efectivo y productos agrícolas. Ahora sí, vamos a iniciar con la premiación del concurso del juego del sapo. A ver, como tercer puesto, Guillermo y Víctor. A ver, esa dupla letal que ha ocupado el tercer puesto en el juego del sapo. Adelante, por favor. Por poco pues pierden así el juego, hermanos. A ver, el juego del sapo, premio en efectivo. De igual manera, hermanos, un bonito juego que se desarrolla en nuestro distrito de Pachamarca, aún más en nuestros recreos que se tiene acá en barrio de Texas. Hoy día pues los hermanos Guillermo y Víctor han ocupado el tercer lugar en este bonito juego, lo cual pues con mucho cariño le hacemos la entrega del premio respectiva. Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Foto. Gracias, gracias. Guillermo y Víctor ocupando el tercer puesto. La foto oficial, por favor, para la página principal de la Municipalidad Distrital de Pachamarca. Ahora sí, segundo puesto, Robert Durán y Luis Palomino. Esos aplausos, una dupla letal, por poco en la segunda ronda pierden el primer puesto, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, eso merece un incentivo más. Ahora sí. De nuevo. Gracias, gracias. A ver, proceda con la premiación, por favor. De igual manera, nuestros hermanos, dos vueltas han hecho estos hermanos, ¿no? Muchas gracias. Claro, peleado, bien disputado el primer lugar. Hermanos, a ustedes agradecido por la participación. Y hoy día, primer puesto en Pasacay Tara, agradecido. Y por poco, como menciona nuestro gerente municipal, han ganado. Hermanos, felicitaciones y muchas bendiciones. Siguiente año, yo sé que van a ser el primer lugar. Esos aplausos, por favor. Al segundo puesto, el tío del sapo, Ronald Durán y Luis Palomino. Esa foto, por favor, con las respectivas cervecitas. Salud, hermanos, salud. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a premiar al primer puesto. Primer puesto, Michael y Eduardo Barros. A ver, por favor, subir Michael y Eduardo Barros. Una dupla letal, hay que reconocerlos. Creo el padre es el más sabio, ¿verdad? Hermanos, acá agradecido por la participación de nuestros hermanos, cada padre e hijo presentes en este concurso de sapo. Y es más, el padre le ha hecho lección metiendo pues al sapo respectivo y sacando más de 6,000 puntos. Creo que agradecido por la participación, hermanos. Esperemos también el siguiente año siga participando en esta actividad. Yo sé que hay talento y eso no hay que desaprovecharle. Muchas gracias y felicitaciones, hermanos. Ahí está el cheque respectivo para poder gozar hoy día. Muchas gracias. Esa foto, por favor, ese reconocimiento. Creo que hemos visto de su destreza total
en este juego del tiro del sapo. Muchas gracias, hermano, por la participación. Como dijo el alcalde, igual lo esperamos el siguiente año, aunque ya no estaremos. A ver, ahora sí, vamos a premiar al concurso del guarapero pachamarquino en la categoría interinstitucional. Como primer puesto y vigente campeón, la Municipalidad Distrital de Pachamarca. A ver, un representante, por favor. Yujin, adelante. Por segundo año consecutivo se lleva el premio la Municipalidad Distrital de Pachamarca. Sírvenle. A ver, Yujin. Acá de igual manera felicitaciones, como menciona, segunda vez creo bicampeones en interinstitucionales, y felicitaciones y sigan practicando a tomar más, guarapo. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Gracias, alcalde, por la premiación respectiva. Ahora sí, segundo puesto, categoría interinstitucional, la Municipalidad Distrital de Paucarpamba. A ver, por favor, invitamos al representante, al alcalde o al gerente, la Municipalidad Distrital de Paucarpamba. A ver, por favor, ¿se encuentra presente todavía? O si no, igual nos lo guardamos el premio o nos lo tomamos también, ¿no? Quedaron noqueados, creo. Noqueados. Ya, lo guardamos. Lo guardamos. Ahora sí, vamos a premiar también al concurso del guarapero pachamarquino, categoría libre. Tercer puesto, Familia Pino. Esos aplausos, por favor, para el tercer puesto, Familia Pino. Familia Pino, merecido lugar en el concurso del guarapero pachamarquino, categoría libre. Por favor, representantes de la Familia Pino, acérquense a recibir el jugoso premio. Por favor, adelante, Familia Pino. Ahí está, se va acercando. Gracias por su participación en este concurso tan divertido, concurso guarapero pachamarquino, categoría libre. Igual, integrantes en esta oportunidad, Familia Pino, Secretaría pues ha ocupado el tercer lugar. Muchas gracias por participar. Yo sé que el siguiente año van a ser campeones. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Ocupando el tercer lugar, Familia Pino. Ahora sí, segundo puesto, Familia Cumbia. Pero Cumbia. A ver, Cumbia, los hermanos de Cumbia. Merecido segundo puesto del concurso del guarapero pachamarquino, categoría libre. De igual manera, hermanos de Cumbia, gracias por participar y por poquito, como menciona, por no meter gol han perdido. Pues el siguiente yo sé que van a apuntar bien y yo sé que van a salir a primeros lugares. Muchas gracias y felicitaciones. Ahí está el sobre cerrado. Muchas gracias. Esas fuertes votos de aplauso, por favor, ocupando el segundo puesto, Cumbia. Ahora sí, gracias. Vamos a llamar al primer puesto, Jarjancha, por favor, algún representante de Jarjancha, ocupando el primer puesto. Ahí, los hermanos Nifas, más conocidos como Nifas. A ver, por favor, a los hermanos de Yasur Encantos, apurarse y ahí inicia la fiesta respectiva. Adelante, alcalde. Muchas gracias, hermanos de Jarjancha. Año pasado, creo, si no me equivoco, han quedado segundo lugar. Pues en esta oportunidad son primeros. Yo creo que la práctica les ha hecho más fuerte. Y agradecidos, hermanos de Jarjancha, por participar año a año en este concurso. Yo sé que también el siguiente año van a estar presentes. Muchas gracias y felicitaciones por ocupar el primer lugar.
y le hago la entrega respectiva de sobre cerrado. Muchas gracias. Buenas noches, señor alcalde, señores regidores y todos los calificadores en general. Bueno, quichua seminchik primero digamos de repente, ¿no? Yo que para yimanchik quichua seminchikta. Ya. Mana sih yang ya de repente campeón canico pero kaito mai de para campeón macas canico somos campeones. Manchap tomare karkan cerunare ke borra ceruna kan canico ri. Ya pada que chique na conata chai Pachammarca porque con instante targa con saludar que me quisiera recibir por su presencia. Gracias. Con antes de averiguarme de repente dejaron pues todo yo me borracho casai pero que 5 soles ya me cosas amanti me invita y cosas que ya ahí ya me va a entregar delicioso. Gracias. Chaya señores, palabra de Caimán, gracias señor alcalde. Hermanos, hemos acabado creo con la premiación respectiva de diferentes actividades que hemos tenido, pues ahora viene a bailarse, a gozarse con las artistas que hemos traído y también acérquense hermanos, ahorita vamos a prácticamente regalar prendas para todos los participantes. Así es que disfrutan de esta noche hermanos y él está preparado pues para cada uno de ustedes. Muchas gracias y muchas bendiciones. Agradecidos. A ver, acérquense por favor hermanos.